Una joven albina fue vendida a un vikingo en la plaza del pueblo, pero él la amó como nadie. Y fue exactamente en ese instante, bajo la luz cruel del invierno nórdico, cuando el mundo de Liv se partió en dos. Las manos de su padre la empujaban hacia adelante como si fuera ganado enfermo, mientras los aldeanos murmuraban y se apartaban de su piel blanca como la nieve. Magnus Thorvaldsson extendió su brazo tatuado para sellar el intercambio, pero sus ojos grises no miraban las monedas que Hark contaba con dedos temblorosos. Miraban a la muchacha que temblaba entre ellos, no solo por el frío ártico, que mordía hasta los huesos, sino por la certeza absoluta de que estaba siendo desechada como basura humana. Antes de continuar esta historia, suscríbete al canal y dime desde qué país nos estás viendo. En las tierras heladas de Noruega, año 891 después de Cristo, donde el invierno duraba 8 meses y la supervivencia dependía de la fuerza del clan. Livarksdottir creció siendo considerada una maldición viviente. Su piel albina la convirtió en símbolo de mala suerte, pero el destino tenía planes que ningún mortal podía prever. El frío de la plaza central golpeaba el rostro de Liv como 1000 agujas de hielo, pero nada dolía tanto como las miradas. Cientos de ojos clavados en su piel demasiado blanca, en su cabello del color de la nieve fresca, en sus ojos rosados, que muchos decían eran ventanas al inframundo. Había pasado 21 años soportando esas miradas, pero nunca en circunstancias tan brutales como estas. Su padre, Hark el comerciante, la sostenía del brazo con una fuerza que dejaba marcas rojas en su piel pálida, exhibiéndola como mercancía defectuosa que necesitaba desesperadamente vender. 20 monedas de plata, repetía Hark con voz demasiado alta, demasiado urgente, dirigiéndose al vikingos silencioso que lo observaba con expresión inescrutable. Es joven, puede trabajar, conoce las hierbas. Solo necesita un amo que no le tema a su apariencia. Las palabras de su propio padre la atravesaban como cuchillos. No esposo, no compañero, amo, como si fuera un animal de carga, una esclava capturada en batalla, cuando en realidad era su hija de sangre, nacida de su esposa muerta, portadora de su apellido. Magnus Thorvaldsson permanecía inmóvil frente a ellos, una montaña de músculo y cicatrices envuelta en pieles de lobo y cuero curtido. Medía casi 2 cabezas más que cualquier hombre en la plaza, con hombros tan anchos que bloqueaban parcialmente el sol débil del mediodía invernal. Su rostro estaba marcado por una cicatriz que atravesaba su ceja derecha hasta la mejilla, recuerdo permanente de alguna batalla que había sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Su cabello oscuro, casi negro, caía hasta los hombros en trenzas parciales que delataban años sin preocuparse por vanidades. Pero eran sus ojos lo que más perturbaba a Liv, grises como el acero de las espadas, profundos como los fiordos, y completamente vacíos de la crueldad que ella esperaba encontrar. No había lujuria depredadora, no había desprecio, no había nada excepto una evaluación silenciosa que la hacía sentir simultáneamente vista y completamente incomprendida. Los aldeanos mantenían distancia respetuosa del guerrero. Algunos susurraban su nombre con reverencia mezclada con miedo. Otros simplemente apartaban la mirada como si temer que sus ojos pudieran provocar su ira legendaria. 18 monedas, contraofertó Magnus finalmente, su voz profunda, resonando como trueno distante sobre montañas heladas. No era negociación cruel sino práctica, como quien regatea por herramientas en el mercado. Y ya te llevas también ese cerdo que tienes amarrado allá, señaló con la barbilla hacia donde Hark había dejado atado un cerdo flaco, probablemente su último activo valioso, además de su propia hija. Hark vaciló visiblemente, sus dedos apretándose más alrededor del brazo de Liv hasta que ella tuvo que morderse el labio para no gritar de dolor. Podía ver la batalla interna en el rostro de su padre, orgullo contra necesidad, dignidad contra supervivencia. El invierno había sido brutal ese año, las cosechas fallaron antes del primer hielo, y las deudas de juego de Hark con comerciantes más poderosos crecían como tumores malignos. Liv sabía exactamente por qué estaba aquí, porque su padre la arrastraba por la nieve hacia esta plaza, porque había esperado hasta que el mercado estuviera lleno de testigos. No era solo para venderla, era para asegurarse de que todos vieran que la había intentado todo,
antes de abandonarla completamente. Trato hecho, escupió Hark finalmente, extendiendo su mano libre hacia Megnas, mientras mantenía a Liv firmemente sujeta con la otra, como si temiera que pudiera intentar escapar en el último momento. Megnas tomó su mano en un apretón que hizo crujir huesos, sellando el acuerdo con la formalidad requerida por las leyes vikingas. Luego, sin ceremonias adicionales, soltó la mano de Hark y se volvió hacia Liv. Sus ojos grises la estudiaron durante un momento que pareció extenderse eternamente, buscando algo que ella no sabía si poseía. Finalmente, habló directamente a ella, por primera vez, su voz más suave que antes pero no menos poderosa. ¿Puedes caminar o necesitas que te cargue? La pregunta tan simple, tan práctica, tan desprovista de crueldad o lujuria, desarmó completamente a Liv. Había esperado ser arrastrada, golpeada, encadenada, no que le preguntaran sobre su capacidad de moverse por sí misma. «Puedo caminar», susurró, su voz ronca por el frío y las lágrimas contenidas durante horas. Megnas asintió una vez. Luego se volvió hacia Hark. «Las monedas estarán en tu casa mañana, al amanecer». Y Hark, su voz se endureció peligrosamente. «Si alguna vez vuelvo a verte cerca de ella, o si escucho que has estado preguntando por ella, o si siquiera pronuncias su nombre en público, te arrancaré la lengua y la alimentaré a los cuervos». No era amenaza vacía sino promesa absoluta. Dicha con la certeza de alguien que había cumplido promesas similares antes. Hark palideció visiblemente, asintiendo rápidamente mientras retrocedía, sus ojos evitando los de Megnas como rata evitando águila. Cuando se volvió para alejarse, no miró atrás hacia su hija ni una sola vez, dejándola parada en la nieve manchada de sangre del mercado, rodeada de extraños que la observaban con curiosidad mórbida, al lado de un guerrero que acababa de comprarla como si fuera ganado. Y en ese momento, mientras el sol débil del mediodía invernal comenzaba su descenso temprano hacia el horizonte, Liv Arksdóttir supo con certeza absoluta que la vida que había conocido, por miserable que fuera, había terminado para siempre. Los meses previos a ese día, en la plaza, habían sido los más oscuros en la vida, ya de por sí sombría de Liv. El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo nevadas que comenzaron en octubre y nunca cesaron realmente, acumulándose en capas cada vez más profundas que enterraban caminos, aislaban aldeas y convertían cada día en batalla por sobrevivir. Las reservas de comida, que normalmente duraban hasta primavera, se agotaron antes del solsticio de invierno, y el hambre comenzó a morder tan ferozmente como el frío, que penetraba hasta los huesos, incluso dentro de las cabañas supuestamente aisladas. Hark, que nunca había sido un padre amoroso, pero al menos había proporcionado techo y comida básica, comenzó a mirar a Liv con ojos nuevos, no como hija sino como carga imposible de mantener, como boca que alimentar, cuando apenas había suficiente para él mismo. Las conversaciones que Liv escuchaba accidentalmente desde su rincón en la cabaña se volvieron cada vez más desesperadas, más crueles, más enfocadas en cómo deshacerse del problema albino que los dioses habían maldecido sobre su familia. Que en suma más de lo que aporta, había dicho Hark una noche a su hermano Thorstein. Ambos hombres bebiendo cerveza aguada junto al fuego, mientras Liv fingía dormir en su jergón de paja en el rincón más alejado. Nadie la quiere como esposa. Obviamente, su madre murió trayéndola al mundo, como si los dioses mismos rechazaran su existencia. Y ahora, con este invierno, no puedo alimentarla y pagarle a Guttorm lo que le debo. Guttorm el prestamista era conocido en toda la región como hombre sin piedad, alguien que cobraba sus deudas con intereses que crecían como hongos venenosos y que no dudaba en tomar de dos manos o vidas enteras si el pago no llegaba a tiempo. Hark le debía casi 100 monedas de plata, resultado de años de juegos de apuestas fallidas y préstamos que había tomado convencido de que su próximo gran negocio haría rico. Ese negocio nunca llegó, y ahora la deuda amenazaba con tragarlo entero. Thorstein había sugerido varias soluciones aquella noche, cada una más horrible que la anterior: abandonarla en el bosque durante una tormenta de nieve, para que muriera naturalmente, venderla a comerciantes de esclavos que pasaban ocasionalmente por la región, o incluso entregarla a un burdel en algún puerto lejano,
donde su apariencia extraña pudiera atraer clientes con gustos peculiares. Liv había escuchado cada palabra con el corazón congelándose más que su cuerpo entumecido, entendiendo finalmente que para su padre ella no era persona sino problema matemático que necesitaba resolverse durante las semanas siguientes. Hark comenzó a hacer consultas discretas entre comerciantes y guerreros que visitaban la aldea. Preguntaba si alguien necesitaba una sirvienta, una trabajadora, alguien que conociera hierbas medicinales y pudiera ser útil en una casa. Nunca mencionaba que era su hija. Siempre se refería a ella como una muchacha bajo mi cuidado, como si fuera pupila o esclava, en lugar de su propia sangre. Las respuestas variaban desde risas burlonas hasta rechazos directos cuando veían a Liv y notaban su piel y cabello blancos. Sus ojos rosados, que muchos consideraban señal de maldición divina. Los dioses la marcaron por alguna razón, decían los supersticiosos. Traerá mala suerte a cualquier hogar que la acoja. Advertían los ancianos. Solo uno mostró interés genuino. Y ese fue precisamente el peor de todos. Se llamaba Sten el carnicero, un hombre de mediana edad con reputación de brutalidad hacia animales y personas por igual, cuyas 3 esposas anteriores habían muerto en circunstancias que todos sospechaban pero nadie investigaba. Sten miró a Liv como lobo mira a cordero herido, sus ojos recorriendo su cuerpo delgado con hambre que no tenía nada que ver con necesidad de trabajadora doméstica. Tomaré a la criatura albina, le había dicho a Hark. Pero solo pagaré 5 monedas. Está demasiado flaca y asustará a los clientes de mi carnicería, pero encontraré usos para ella. La forma en que pronunció usos hizo que Liv sintiera náuseas. Hark había estado considerando la oferta seriamente, calculando si 5 monedas más lo que ahorraba en no alimentarla valían la transacción. Cuando Megnas Thorvaldsson apareció en la aldea, el guerrero llegó buscando provisiones para el invierno, ofreciendo pieles de caza de calidad excepcional, a cambio de grano, sal y herramientas. Era conocido vagamente en la región como el viudo solitario de las montañas del norte, un hombre que había perdido a su familia años atrás y desde entonces vivía aislado, apareciendo en asentamientos civilizados solo cuando la necesidad lo obligaba. Alguien le mencionó a Hark que Megnas tenía recursos, que pagaba bien por lo que necesitaba, y que quizás podría estar interesado en alguien que mantuviera su cabaña en orden durante los largos meses de invierno. Hark vio oportunidad donde otros veían imposibilidad. Megnas era rico en pieles y caza, recursos que valían más que oro durante hambrunas invernales. Si podía convencer al guerrero de tomar a Liv, no solo se libraría de la carga sino que obtendría pago significativo, suficiente para calmar a Guttorm al menos temporalmente. Así que esperó hasta que Megnas terminara sus intercambios comerciales. Luego se acercó con la propuesta que sellaría el destino de su hija. «Necesitas a alguien en tu cabaña», había comenzado Hark con la habilidad de vendedor experimentado. «Alguien que cocine, limpie, mantenga el fuego vivo cuando estés cazando. Tengo justo lo que necesitas. Muchacha joven, fuerte, conoce hierbas medicinales. Puede trabajar desde el amanecer hasta el anochecer». Megnas lo había escuchado, con expresión inescrutable, sin interrumpir, sin mostrar interés particular. Cuando Hark mencionó finalmente que la muchacha era su propia hija, Megnas lo miró con algo que podría haber sido desprecio pero que fue rápidamente ocultado detrás de máscara neutral. «Tráela mañana a la plaza del mercado». Fue todo lo que dijo Megnas. «Al mediodía. Evaluaré si me sirve». No había promesas. No había acuerdo formal. Solo posibilidad, pero para Hark fue suficiente. Esa noche, Liv fue informada de su destino inminente, sin ceremonias ni explicaciones gentiles. «Mañana irás a la plaza», le dijo Hark mientras comían la sopa aguada, que era su única comida del día. «Un hombre te evaluará. Si te acepta, te irás con él. Si no», dejó la amenaza colgando. Pero ambos sabían que la alternativa era Sten el carnicero o algo peor. Liv no durmió esa noche. Permaneció despierta en su jergón, escuchando el viento aullar contra las paredes de madera de la cabaña, sintiendo el frío filtrarse a través de grietas que Hark nunca se molestó en sellar apropiadamente. Pensó en su madre, Helge, quien había muerto dándole vida, sangrando sobre sábanas manchadas
mientras las comadronas gritaban que el bebé era antinatural, incluso antes de salir completamente del vientre. Pensó en los 21 años de rechazo constante, de ser evitada en festivales, de escuchar susurros sobre maldiciones y mal augurio cada vez que pasaba. Pensó en todas las veces que había soñado con escapar, con huir hacia el sur donde quizás la gente no conociera las supersticiones nórdicas sobre albinos, donde quizás pudiera ser simplemente una persona más, en lugar de símbolo viviente de desgracia divina. Pero nunca había tenido el coraje y los recursos para intentarlo. Y ahora era demasiado tarde. Cuando el amanecer llegó finalmente, trayendo luz gris que apenas penetraba las nubes densas de nieve, Liv se levantó con movimientos mecánicos. Se vistió con las únicas ropas decentes que poseía, y siguió a su padre hacia la plaza, donde su vida cambiaría para siempre. Sin saber si marchaba hacia salvación o destrucción. Solo sabiendo que el hombre que había llamado padre durante 21 años finalmente había encontrado manera de deshacerse de ella, como siempre había deseado secretamente. La plaza del mercado era un hervidero de actividad, a pesar del frío penetrante que hacía que cada respiración doliera en los pulmones. Comerciantes voceaban sus mercancías, desde puestos improvisados cubiertos con lonas enceradas. Guerreros negociaban armas y armaduras con herreros locales. Mujeres regateaban precios de pescado seco y carne ahumada, mientras niños corrían entre las piernas de los adultos jugando juegos que los mantenían en movimiento y relativamente calientes. El suelo estaba cubierto por nieve pisoteada mezclada con barro congelado, creando superficie resbaladiza, donde cada paso requería cuidado extremo. Antorchas y braseros, estratégicamente colocados, proporcionaban calor mínimo y iluminación necesaria en el día perpetuamente gris del invierno nórdico profundo. Hark guió a Liv directamente hacia el centro de la plaza, donde Megnas ya esperaba, parado como estatua de piedra, entre el caos del mercado. Completamente inmóvil excepto por sus ojos, que observaban todo con atención de predador nato. Cuando Hark y Liv se acercaron, varios comerciantes cercanos dejaron de vocear sus mercancías para observar con curiosidad evidente. Todos conocían a Hark el comerciante. Su reputación de desesperación financiera era tema común de chisme. Pero ver al guerrero solitario Megnas interactuar con alguien era suficientemente inusual para capturar atención inmediata. Megnas Thorvaldsson, comenzó Hark con voz demasiado fuerte, demasiado jovial, como vendedor intentando cerrar negocio, antes de que cliente cambie de opinión. Aquí está la muchacha de la que hablamos, Liv, mi hija. Como dije, joven, fuerte, conoce hierbas. Su voz continuaba enumerando cualidades como si estuviera vendiendo caballo de trabajo. Pero Megnas no lo escuchaba. Sus ojos grises estaban fijos completamente en Liv, estudiándola con intensidad que la hacía sentir simultáneamente expuesta y extrañamente protegida. No miraba su piel blanca, con el disgusto o miedo supersticioso que ella había visto miles de veces en otros rostros. No apartaba la mirada de sus ojos rosados como si fueran ventanas al inframundo. La miraba como miraba todo lo demás, con evaluación práctica y directa, buscando verdad detrás de apariencias superficiales. Liv se forzó a mantenerse erguida bajo ese escrutinio, a no encogerse como normalmente hacía cuando la gente la observaba. Si este iba a ser su destino, al menos enfrentaría el momento con lo que quedaba de su dignidad intacta. Después de lo que pareció eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, Megnas finalmente habló, dirigiéndose no a Hark sino directamente a ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz que, aunque profunda y poderosa, carecía de hostilidad o crueldad. La pregunta tan simple la desarmó completamente. Nadie preguntaba su nombre. La gente que la conocía la llamaba la albina, o la marcada, o simplemente evitaba dirigirse a ella directamente. Liv, respondió, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Liv Arksdottir. Megnas asintió lentamente, como si su nombre tuviera peso y significado que él reconocía. ¿Sabes cocinar sin quemar la comida? ¿Puedes mantener un fuego vivo durante la noche? ¿Conoces la diferencia entre hierbas que sanan y las que matan? Las preguntas eran directas, prácticas, desprovistas de la crudeza sexual que ella había temido. No preguntaba sobre su capacidad de satisfacer necesidad
¿Es masculinas o producir herederos? Preguntaba sobre habilidades de supervivencia, sobre competencias que realmente importaban en ambiente hostil de montaña durante invierno. Sí, respondió, iba cada pregunta, sintiendo algo extraño florecer en su pecho. No exactamente esperanza, demasiado frágil para eso, pero quizás curiosidad sobre quién era realmente este hombre, y qué tipo de vida la esperaba si la aceptaba. Megnas se volvió entonces hacia Hark, y la temperatura pareció descender varios grados, aunque el clima no había cambiado. 20 monedas de plata, declaró Hark antes de que Megnas pudiera hablar, su voz subiendo nerviosamente. Es joven. Puede trabajar muchos años. Conoce remedios que su madre le enseñó antes de morir. Continuó con su discurso de ventas, pero Megnas levantó una mano, silenciándolo instantáneamente. 18 monedas. Contraofertó Megnas con tono que no admitía discusión. ¿Y ese cerdo enfermo que tienes amarrado allá? Parece que necesitas deshacerte de él tanto como necesitas deshacerte de ella. Sus palabras, aunque crudas, contenían verdad brutal que hizo que Hark retrocediera visiblemente. Hubo murmullo entre los observadores cercanos. 18 monedas de plata era suma considerable. Suficiente para comprar 2 caballos de buena calidad o mantener familia pequeña alimentada durante invierno completo. Que Megnas ofreciera tanto por muchacha, que todo el mundo sabía que nadie quería era inesperado. Hark calculaba rápidamente en su cabeza, sus ojos moviéndose entre Megnas y Liv, entre el dinero que necesitaba y la hija que necesitaba abandonar. Finalmente, con suspiro derrotado, extendió su mano. Trato hecho, dijo, sellando destino de su hija con apretón de manos, que duró apenas segundos, pero que resonaría por el resto de sus vidas. Megnas tomó la mano firmemente, sus dedos grandes y callosos, envolviendo completamente los de Hark, apretando con fuerza suficiente para hacer crujir huesos sutilmente, enviando mensajes, silencioso, sobre exactamente quién controlaba esta transacción. Cuando soltó la mano, se volvió nuevamente hacia Liv, ignorando completamente a Hark como si el hombre ya no existiera para él. ¿Tienes cosas que recoger de tu casa?, preguntó a Liv con voz más suave que antes. Ella sacudió la cabeza. Solo lo que llevo puesto, admitió, sintiendo vergüenza aguda de su pobreza. Todo lo que poseía en el mundo cabía en su cuerpo. Vestido de lana gastado, capa remendada múltiples veces, botas que dejaban entrar nieve por agujeros en las suelas. Megnas observó su atuendo, inadecuado con expresión que podría haber sido desaprobación, pero que se suavizó rápidamente. Entonces nos vamos ahora, decidió, comenzando a caminar hacia donde había dejado sus caballos atados, en borde de la plaza. Liv lo siguió automáticamente, sus pies moviéndose, antes de que su cerebro procesara completamente que esto realmente estaba sucediendo, que su vida como la conocía, terminaba ahora. En este momento, sin ceremonias ni despedidas. Cuando pasó junto a su padre, Hark no dijo nada, no ofreció bendición, no expresó arrepentimiento, no la miró siquiera. Simplemente se quedó allí contando mentalmente las monedas que recibiría, calculando cuánto pagaría a Guttorm y cuánto podría guardar para sí mismo. Fue ese silencio final, esa falta absoluta de reconocimiento paternal, el momento de separación permanente, lo que finalmente quebró algo dentro de Liv. No lágrimas, esas vendrían después, sino aceptación fría y dura de que nunca había tenido padre real, solo hombre que compartía su sangre, y que había soportado su existencia hasta que ya no pudo más. Los observadores del mercado los vieron partir, algunos murmurando bendiciones para la muchacha albina, que iba con el guerrero solitario. Otros simplemente sacudiendo cabezas y volviendo a sus propios asuntos, contentos de que el drama hubiera terminado, sin violencia o escándalo mayor. Y mientras Megnas guiaba a Liv hacia los caballos, hacia su nueva vida, en montañas distantes, ninguno de los dos miró atrás hacia la plaza o hacia Hark, quien ya había desaparecido entre la multitud, ansioso por reclamar su pago y olvidar que alguna vez tuvo hija llamada Liv. Los caballos de Megnas eran bestias magníficas, mucho mejor cuidadas que cualquier animal que Liv hubiera visto en la aldea de su padre. El semental negro que Megnas montaría era enorme, con crines gruesas y músculos que ondulaban bajo piel brillante cuando se movía.
claramente alimentado apropiadamente y ejercitado regularmente. La yegua marrón que Megnas señaló para Liv era más pequeña pero, igualmente, impresionante. Con ojos inteligentes, que la observaron con curiosidad, cuando se acercó. Su llama hembra, dijo Megnas, mientras ajustaba las correas de la silla. Sus manos moviéndose con eficiencia practicada de años, cuidando sus propios animales. Es gentil pero tiene carácter. No la subestimes. Liv tocó el cuello de Embla tentativamente, sintiendo el calor del animal, irradiando a través de su pelaje denso de invierno. La yegua resopló suavemente pero no se apartó, aceptando el toque desconocido con paciencia que sugería buen entrenamiento. Megnas la ayudó a montar sin ceremonia. Sus manos firmes pero no invasivas, tocándola solo lo necesario, para asegurarla en la silla. Liv notó que incluso en ese contacto breve y funcional, él fue cuidadoso de no agarrarla demasiado fuerte, de no dejar sus manos en su cuerpo más tiempo del absolutamente necesario. Era consideración que ella nunca había esperado de hombre que acababa de comprarla como propiedad. Cuando ambos estuvieron montados, Megnas guió su semental hacia la salida norte de la aldea. El camino, que llevaba hacia las montañas distantes, donde vivía su aislamiento autoimpuesto. Liv lo siguió en Embla, consciente de los últimos ojos observándolos partir, de las últimas miradas de lástima o curiosidad, que probablemente serían las últimas que recibiría de gente de su antigua vida. El camino ascendía gradualmente desde el valle donde estaba situada la aldea, serpenteando entre bosques de pinos cubiertos de nieve que se volvían cada vez más densos, a medida que se alejaban de civilización. El silencio entre ellos era absoluto, excepto por el crujir de la nieve bajo cascos de caballos y el ocasional relincho de las bestias. Megnas no intentaba hacer conversación. No ofrecía explicaciones o promesas falsas sobre lo que les esperaba. Simplemente cabalgaba con la postura relajada, pero alerta de alguien completamente cómodo en terreno salvaje. Sus ojos constantemente escaneando el paisaje circundante buscando peligros potenciales que Liv ni siquiera sabría identificar. Después de lo que debió ser una hora de viaje silencioso, Liv reunió coraje suficiente para romper el silencio que se había vuelto cas y opresivo en su peso. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz sonando demasiado pequeña contra la inmensidad del bosque invernal. Megnas no respondió inmediatamente, y Liv pensó por momento aterrador que quizás la había ofendido con su pregunta directa, que debería haber permanecido callada y agradecida de no estar con Sten el carnicero. Pero entonces él habló, su voz llegando claramente a través del aire frío. «Porque pagué por ti», clarificó, como si necesitara estar seguro de entender la pregunta correctamente. «Sid», confirmó Liv, atreviéndose a presionar para obtener respuesta que necesitaba escuchar. «Nadie más quería, nadie más pagaría tanto por alguien como yo. Porque tú sí». Megnas detuvo su caballo abruptamente, girándose en su silla, para mirarla directamente. Sus ojos grises la estudiaron con intensidad, que la hizo querer encogerse, pero se forzó a mantener contacto visual, a no mostrar debilidad en este momento crucial. «Porque vi lo que tu padre estaba haciendo», dijo finalmente, su voz cargada con emoción, que no pudo identificar completamente pero que sonaba peligrosamente cercana a furia contenida. «Vi que estaba vendiéndote al mejor postor, que había otro hombre interesado cuya reputación conozco, y que habría hecho tu vida un infierno viviente». Hizo pausa, su mandíbula tensándose visiblemente. «No podía simplemente alejarme y dejar que eso sucediera». Las palabras golpearon a Liv con fuerza física. «No te compré porque necesito sirvienta, o te tomé porque eres barata. Si no, no pude dejar que ese hombre te tuviera». Era motivación que jamás había considerado. Que Megnas había intervenido, no por necesidad propia sino por, ¿qué?, compasión, sentido de justicia, simple decencia humana, que aparentemente su propio padre carecía. «Pero pagaste mucho», observó Liv, todavía tratando de entender completamente la situación. 18 monedas de plata. Eso es fortuna para la mayoría de la gente, y por alguien que todo el mundo considera maldita, marcada por dioses. «Los dioses no marcaron nada», interrumpió Megnas con desprecio claro en su voz. «Naciste con piel clara y ojos diferentes. Eso no es maldición. Es simplemente como eres». Hizo gesto despectivo con su mano. «He viajado a tierras lejanas durante mis años como guerrero.
He visto personas de toda apariencia imaginable. Piel oscura como noche. Ojos amarillos, como lobo. Cabello rojo como fuego. Los dioses crean diversidad. No maldiciones, sus palabras eran tan directas, tan desprovistas de superstición o miedo, que Liv sintió algo aflojarse en su pecho. Tensión que había cargado durante 21 años, comenzando finalmente a ceder. Nadie le había hablado así jamás. Nadie había tratado su apariencia como simple variación natural en lugar de señal de desgracia divina. Megnas reanudó la marcha sin esperar respuesta. Pero continuó hablando, su voz llegando claramente mientras Embla seguía automáticamente al semental. No te mentaré sobre lo que te espera. Dijo con honestidad brutal que Liv estaba comenzando a reconocer como su estilo característico. Mi cabaña está aislada, lejos de cualquier aldea o pueblo. El invierno allá es más duro que lo que has experimentado en Valle. Hay trabajo constante solo para sobrevivir. Mantener fuego vivo. Cocinar. Reparar cosas que el clima destruye. Preparar provisiones. Hizo pausa. Pero también hay libertad. No hay vecinos susurrando sobre ti. No hay gente apartándose cuando pasas. No hay padre vendiéndote cuando necesita dinero. Sus palabras pintaban imagen de vida difícil pero honesta. Sin pretensiones de ser algo que no era. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó Liv, necesitando saber exactamente dónde estaba parada en esta nueva realidad. ¿Qué rol cumpliré en tu vida? Megnas se volvió nuevamente para mirarla. Y por primera vez, Liv vio algo parecido a vulnerabilidad cruzar su rostro normalmente estoico. Espero que hagas tu parte del trabajo de supervivencia. Respondió simplemente. Cocinar, limpiar, ayudar con tareas que requieren 2 personas. Hizo pausa significativa. Pero no espero nada más. No espero que compartas mi cama, si no lo deseas. No espero que actúes como esposa, si no te sientes como tal. Sus ojos sostuvieron los de ella, con intensidad absoluta. Pagué por liberarte de situación terrible. No para crear nueva prisión. Lo que seamos el uno para el otro. Eso lo decidiremos juntos, con tiempo, si alguna vez decidimos algo en absoluto. La promesa implícita, en esas palabras, el respeto que mostraban por su autonomía y dignidad, hizo que lágrimas que Liv había estado conteniendo durante horas finalmente se derramaran. No sollozos ruidosos, sino lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas pálidas, congelándose casi inmediatamente en el aire ártico. Megnas las notó pero no comentó. Simplemente se volvió y continuó guiándolos hacia las montañas, dándole privacidad para procesar emociones complejas que la abrumaban. Habían cabalgado durante otra hora, en silencio. Megnas finalmente habló nuevamente. Esta vez su voz llevando peso de memoria dolorosa. Tuve esposa hace años, dijo sin preámbulo. Sin mirarla, su llamaba Solveig. Murió durante parto difícil junto con el bebé que llevaba. Su voz era plana, desprovista de emoción visible. Pero Liv podía sentir el dolor antiguo pulsando debajo de palabras cuidadosamente controladas. Después de eso dejé mi clan. Construí cabaña en montañas. Decidí vivir solo. Hizo pausa larga. Hasta hoy, no había considerado compartir mi espacio con nadie. Pero cuando te vi temblando en esa plaza, siendo vendida como ganado por hombre que debería protegerte, recordé cómo me sentí cuando no pude salvar a Solveig. Y supe que si no hacía algo, tu destino sería peor que la muerte. La confesión colgaba, en aire frío, entre ellos. Revelación de humanidad profunda, bajo exterior de guerrero, impasible. Liv entendió entonces algo fundamental. Megnas no la había comprado por necesidad o deseo. La había salvado porque no salvar a alguien vulnerable cuando tenía poder para hacerlo habría sido traicionar su propio sentido de honor y decencia. Y en ese entendimiento, mientras continuaban su viaje hacia montañas desconocidas, Liv sintió por primera vez en su vida algo que nunca había experimentado antes. Seguridad genuina en presencia de otra persona. Confianza de que este hombre extraño, que acababa de conocer, la protegería. No porque la poseyera, sino porque era simplemente quien él era, en lo más profundo de su ser. El paisaje cambiaba dramáticamente a medida que ascendían hacia territorios montañosos, donde Megnas había establecido su hogar aislado. Los bosques de pinos del valle daban paso gradualmente a formaciones rocosas cada vez más prominentes, picos nevados, que se alzaban como dientes de gigantes antiguos, contra cielo perpetuamente gris del invierno profundo. El camino, si podía llamarse así,
Era apenas visible bajo nieve acumulada. Pero Megnas lo navegaba con certeza absoluta de alguien que había viajado esta ruta incontables veces, en todas las condiciones imaginables. Los caballos avanzaban con cuidado, pero sin vacilación, confiando en guía de su jinete mientras sus cascos encontraban puntos sólidos bajo nieve traicionera que podía ocultar rocas sueltas o grietas peligrosas. El viento aumentaba en fuerza mientras ganaban altitud, aullando entre rocas y árboles dispersos, con sonido cas y humano, que hacía que Liv se estremeciera involuntariamente. Su capa, ya inadecuada para clima del valle, era completamente insuficiente contra frío cortante de montaña, que parecía penetrar hasta sus huesos, sin importar cuánto intentara envolverse en tela delgada. Megnas notó su temblor después de otra hora de viaje, cuando el sol débil comenzaba su descenso prematuro hacia horizonte, prometiendo noche que llegaría mucho antes de que alcanzaran su destino. Detuvo su caballo abruptamente y desmontó con movimiento fluido de guerrero experimentado, aterrizando en nieve profunda sin perder balance. Se acercó a Embla y ofreció su mano a Liv para ayudarla a desmontar. «Necesitas más abrigo, o no llegarás viva», declaró sin dramatismo innecesario, simplemente estableciendo hecho práctico que necesitaba abordarse inmediatamente. De una de las bolsas de su montura, extrajo una piel pesada de oso, todavía con olor a animal salvaje y montaña, pero limpia y bien curtida. Sin pedir permiso, la envolvió alrededor de Liv sobre su capa inadecuada, asegurándola con cinturón de cuero para que no se deslizara. El peso era considerable, pero el calor inmediato que proporcionaba era bendición celestial. «Esto debería mantenerte hasta que lleguemos», dijo Megnas, mientras ajustaba la piel para cubrir máximo de su cuerpo expuesto. Sus manos eran sorprendentemente gentiles para alguien de su tamaño, tocándola solo lo necesario, siempre con cuidado de no ser invasivo o inapropiado. «¿Y tú?», preguntó Liv, notando que Megnas había sacrificado capa adicional que claramente necesitaba. «He sobrevivido en condiciones peores», respondió simplemente, descartando su propia comodidad como irrelevante. «Tú no. No tiene sentido salvarte de tu padre solo para que mueras congelada en el camino a tu nuevo hogar». Reanudaron viaje, y Liv notó que Megnas había acelerado el paso ligeramente, claramente consciente de que luz diurna se agotaba rápidamente y que viajar en montañas durante noche invernal era peligroso, incluso para alguien tan experimentado como él. Los caballos respondieron a urgencia sutil manera de Megnas guiarlos, aumentando velocidad donde terreno lo permitía, navegando obstáculos con eficiencia aumentada. Durante las horas siguientes, Liv observaba mundo pasar en algo parecido a tren inducido por agotamiento, frío y sobrecarga emocional. Cada kilómetro que avanzaban la alejaba más de todo lo que había conocido, por miserable que fuera, y la acercaba a futuro completamente incierto. Parte de ella quería entrar en pánico, gritar, exigir regresar incluso sabiendo que regresar significaría estar en el carnicero o algo peor. Pero parte más grande, parte que había comenzado a despertar desde que Megnas habló sus primeras palabras sin crueldad, sentía curiosidad extraña sobre qué tipo de vida esperaba en montañas con este hombre que había pagado pequeña fortuna para sacarla de situación desesperada sin pedir nada a cambio excepto ayuda con tareas básicas de supervivencia. Fue cuando Sol finalmente desapareció completamente tras picos occidentales, sumiendo valle en oscuridad, rota solo por resplandor de nieve bajo luz estelar, que Megnas finalmente habló nuevamente. «Llegaremos en menos de una hora», informó, su voz cortando silencio que se había instalado entre ellos. «La cabaña está justo pasando ese paso entre aquellas dos formaciones rocosas». Señaló hacia adelante donde Liv podía distinguir vagamente siluetas oscuras contra cielo ligeramente más claro. «Hay leña almacenada, provisiones suficientes para varios meses, y fuego que debería estar todavía vivo si lo dejé preparado correctamente esta mañana». Estaba hablando más para llenar silencio y darle información práctica que porque necesitara conversación. Liv apreciaba el esfuerzo, entendiendo que a su manera torpe, Megnas intentaba hacer transición menos aterradora para ella. «¿Vives completamente solo?», preguntó Liv, necesitando entender exactamente qué tipo de aislamiento implicaba su nueva vida. «No hay vecinos. Ningún otro asentamiento cerca». Megnas sacudió cabeza. El clan más cercano
Está a 3 días de viaje hacia el este. Pueblo pequeño, donde hago intercambios ocasionales, está a 2 días hacia el sur. Hizo pausa. Elegí este lugar específicamente porque nadie viene aquí sin razón seria. Las montañas son demasiado hostiles, el clima demasiado impredecible, y la caza suficientemente abundante en territorios más accesibles como para que otros cazadores se molesten en venir tan lejos. Sus palabras pintaban imagen de soledad casi y absoluta. Y Liv sintió mezcla de aprensión y extraño alivio. Aprensión porque significaba que estaría completamente dependiente de Megnas para supervivencia, sin nadie más a quien recurrir si situación se volvía insostenible. Pero alivio porque también significaba que nadie la miraría con desprecio, nadie susurraría sobre maldiciones, nadie la daría sentir como error ambulante de naturaleza. Cuando finalmente coronaron el paso entre formaciones rocosas que Megnas había señalado, Liv vio valle pequeño abrirse ante ellos, protegido parcialmente de vientos más feroces por paredes montañosas a ambos lados. En centro de este refugio natural, apenas visible en oscuridad, excepto por humo delgado que se elevaba de chimenea, estaba cabaña de Megnas. Era estructura sólida construida de troncos gruesos y piedra, claramente diseñada para resistir elementos más brutales que naturaleza pudiera arrojar contra ella. No era grande ni lujosa, pero incluso a distancia Liv podía ver que estaba bien mantenida. Con techo que parecía intacto y paredes sin grietas obvias, alrededor de cabaña había varios cobertizos más pequeños que presumiblemente albergaban herramientas, provisiones y espacio para caballos. Hogar, dijo Megnas simplemente mientras guiaban caballos hacia abajo en valle. Su voz llevando mezcla extraña de orgullo por lo que había construido y melancolía de años vividos allí en soledad autoimpuesta. Liv no respondió verbalmente, pero sintió algo aflojarse en su pecho, tensión que había cargado durante viaje completo comenzando finalmente a ceder ligeramente. Este sería su hogar ahora también. Este lugar remoto y aislado, donde nadie excepto Megnas la vería, la juzgaría o la rechazaría. Era comienzo aterrador, pero también, inexplicablemente, prometedor, y mientras descendían hacia cabaña, que sería su refugio, contramundo que nunca la había querido, Liv permitió que pequeña semilla de esperanza, tan frágil que apenas se atrevía a reconocerla, echara raíces en su corazón herido. El interior de la cabaña sorprendió a Liv completamente. Esperaba encontrar desorden típico de hombre viviendo solo sin cuidado por orden o limpieza. Acumulación de años de abandono doméstico. En cambio, descubrió espacio meticulosamente organizado, que hablaba de disciplina militar y respeto profundo por funcionalidad. La habitación principal era dominada por chimenea masiva construida de piedra gris, donde efectivamente ardían brasas todavía vivas, desde que Megnas partiera. Aquella mañana, las paredes estaban forradas con pieles de animales que proporcionaban aislamiento adicional contra frío penetrante. Y el piso de madera, aunque desgastado por años de uso, estaba limpio y libre de desechos. Había mesa sólida de roble rodeada por 2 bancos tallados a mano, armario donde presumiblemente se almacenaban provisiones, y estantes ordenados que contenían herramientas, utensilios y objetos varios necesarios para vida autosuficiente. A izquierda de chimenea había puerta que conducía a lo que debía ser dormitorio de Megnas, y a derecha, otra puerta más pequeña, que probablemente llevaba espacio de almacenamiento adicional. Pero lo que más llamó atención de Liv fueron detalles pequeños que revelaban humanidad del hombre que vivía aquí. Taza solitaria junto a chimenea, libro desgastado sobre mesa, tallas de madera en varios estados de completitud dispersas en estante cerca de ventana, evidencia de pasatiempo tranquilo durante largas noches invernales. Megnas cerró puerta pesada detrás de ellos, bloqueando viento que había intentado seguirlos dentro. Inmediatamente comenzó serie de tareas prácticas, sin ceremonia. Primero, avivó fuego añadiendo leña seca, hasta que llamas rugieron con vida renovada, llenando espacio con calor y luz reconfortantes. Luego fue armario, y extrajo provisiones para comida simple, pan oscuro que parecía horneado recientemente, queso duro envuelto en tela, y carne seca que colgaba de ganchos en techo. «Necesitas comer algo caliente», declaró mientras colocaba olla de hierro sobre ganchos,
sobre fuego, y comenzaba a preparar guiso básico con eficiencia que sugería años de práctica, cocinando para sí mismo. Liv permanecía cerca de puerta, todavía envuelta en piel de oso que él había dado. Sintiéndose extrañamente fuera de lugar, en este espacio que era tan claramente dominio de Megnas. «Puedes sentarte», dijo Megnas sin mirarla, señalando con cabeza hacia bancos junto a mesa, «o acércate al fuego si todavía tienes frío». Su tono era práctico, sin impaciencia ni hostilidad, simplemente ofreciendo opciones básicas de confort. Liv eligió acercarse al fuego. Sintiendo calor, comenzar finalmente a penetrar capas de frío, que parecían haberse instalado permanentemente en sus huesos, durante viaje largo. «Hay reglas para vivir aquí», comenzó Megnas, mientras removía contenido de olla, su voz tomando tono más serio. «No son muchas, pero son importantes, si vamos a sobrevivir juntos». Se volvió para mirarla directamente, asegurándose de tener su atención completa. «Primera, no salgas sola, más allá de vista de cabaña. Especialmente durante tormentas. Las montañas matan a quienes no las respetan. Y perderse aquí en invierno es sentencia de muerte». Liv asintió, entendiendo perfectamente el sentido práctico de esta regla. «Segunda, si necesitas algo, pídemelo directamente. No adivino pensamientos, y no puedo ayudarte si no sé qué necesitas». Otra pausa. «Tercera, este es tu hogar ahora tanto como el mío. No eres prisionera ni esclava. Puedes moverte libremente, usar lo que necesites, descansar cuando estés cansada». Sus ojos sostuvieron los de ella con intensidad. «Pero también significa que debes contribuir, cocinar, limpiar, ayudar con tareas que mantienen este lugar funcionando. Aquí no hay princesas ni sirvientes, solo dos personas trabajando juntas para sobrevivir». Las reglas eran justas, razonables, desprovistas de crueldad o expectativas irracionales. Liv se encontró asintiendo acuerdo, antes de darse cuenta de que había tomado decisión consciente de aceptar esta nueva vida. «¿Dónde dormiré?», preguntó Liv, finalmente abordando pregunta que había estado rondando su mente desde que entraran. Megnas señaló hacia rincón cerca de chimenea, donde había jergón de pieles de calidad, considerablemente mejor que lo que ella había tenido en casa de su padre. «Ahí, cerca del calor», respondió. Ese era el lugar donde Solveig solía hacer sus trabajos de costura durante días. Hubo dolor visible cruzando su rostro al mencionar nombre de esposa muerta. «He mantenido pieles limpias pero no las he usado. Son tuyas ahora». Se volvió hacia puerta de su dormitorio. «Yo duermo allá. La puerta tiene pestillo por dentro si te hace sentir más segura». La oferta implícita de protegerla, incluso del mismo, de darle poder de bloquear su acceso, si alguna vez se sintiera amenazada, golpeó a Liv con fuerza emocional inesperada. Ningún hombre le había ofrecido nunca tal control sobre su propia seguridad, tal respeto por sus límites y autonomía. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible, sobre crepitar de fuego y burbujeo de guiso que comenzaba a cocinar. Megnas asintió simplemente, como si su consideración no fuera nada extraordinario sino mínimo decente que cualquier persona merecía. Comieron en silencio mayormente cómodo, Liv saboreando cada bocado de guiso caliente que calentaba desde dentro de manera que fuego solo no podía lograr. Era comida simple pero abundante y bien sazonada, evidencia de que Megnas había aprendido a cuidarse apropiadamente durante años de autosuficiencia. Cuando terminaron, el limpio utensilios con eficiencia practicada, mientras ella observaba, aprendiendo rutina de hogar que pronto sería su responsabilidad. «Descansa esta noche», dijo Megnas finalmente cuando todo estaba guardado y fuego alimentado para durar horas. «Has tenido día largo y difícil. Mañana comenzaremos a establecer rutina apropiada». Hizo pausa en puerta de su dormitorio. Y Liv. Su uso de su nombre sin título o sobrenombre hizo que ella mirara hacia arriba. «Nadie va a lastimarte aquí, ni física ni emocionalmente. Tienes mi palabra de honor en eso». Cerró puerta gentilmente detrás de él, dejándola sola, en habitación principal con fuego crepitante y pensamientos turbulentos. Liv se acostó en jergón de pieles suaves, sintiéndose más caliente y segura de lo que había estado en toda su vida, y lloró silenciosamente, no de tristeza sino de alivio abrumador. Por primera vez desde que podía recordar, estaba en lugar
donde no tenía que temer constante juicio, rechazo, o peor. Era comienzo extraño y aterrador, pero era comienzo. Y eso era más de lo que había tenido derecho a esperar. Cuando amanecer encontró ese mismo día, los días siguientes establecieron ritmo de vida que Liv nunca había experimentado antes, estructura basada en necesidad mutua y respeto, en lugar de obligación y unilateral y desprecio. Meghna se levantaba antes del amanecer, avivaba fuego que había mantenido vivo durante noche, y partía hacia bosques circundantes a cazar o verificar trampas que había instalado para conejos y aves. Liv despertaba poco después del sonido de puertas cerrándose, encontrando siempre cabaña cálida y leña fresca añadida a pila junto a chimenea. Sus primeras tareas eran preparar desayuno simple de gachas de avena y pan, mantener fuego ardiendo consistentemente, y comenzar cualquier tarea doméstica que Meghna hubiera mencionado noche anterior. Necesitaba atención. Durante esos primeros días, trabajaron alrededor del otro, con cuidado casi ceremonial, estableciendo límites invisibles, aprendiendo ritmos del otro, ajustándose a realidad de compartir espacio que antes había sido dominio exclusivo de Meghna. Él era sorprendentemente ordenado para hombre viviendo solo, siempre guardando herramientas en lugares designados, limpiando detrás de sí mismo, manteniendo separación clara entre áreas de trabajo y áreas de descanso. Liv apreciaba esta disciplina. Hacía su propio trabajo más fácil cuando no tenía que buscar objetos perdidos o limpiar desorden innecesario. Fue en quinta noche que barrera de formalidad cortés comenzó a agrietarse. Meghna había regresado más tarde de lo usual, cubierto de nieve de tormenta que había surgido repentinamente durante tarde, claramente agotado de luchar contra elementos. Liv había mantenido cena caliente sobre fuego, preocupándose más de lo que habría admitido, cuando pasaron horas sin su retorno. Cuando finalmente entró, sacudiéndose nieve de capa y botas, ella sintió alivio agudo que la sorprendió con su intensidad. Me preocupé que algo hubiera pasado, dijo antes de poder detener palabras, revelando más de sus sentimientos crecientes de lo que pretendía. Meghna se detuvo en proceso de colgar su capa, mirándola con expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido placer ante idea de que alguien se preocupaba por su bienestar. La tormenta llegó rápido, explicó mientras se quitaba botas mojadas. Tuve que esperar en cueva hasta que amainara suficiente para encontrar camino de regreso seguramente. Se acercó a fuego, extendiendo manos hacia calor. Lo siento si te preocupé. No pensé que. No estoy acostumbrado a tener que reportarme a alguien. No era reproches, y no simple afirmación de hecho. Reconocimiento de que vida solitaria no requería consideración por preocupaciones de otros. No tienes que reportarte, se apresuró a decir Liv, no queriendo que pensara que intentaba controlarlo. Solo, me alegra que estés bien. Sonaba inadecuado, incluso a sus propios oídos. Fallando en capturar preocupación real, había sentido, imaginando mil escenarios de desastre en montañas hostiles. Meghna le estudió durante momento largo. Luego asintió lentamente. Gracias, dijo simplemente. Pero había peso en esas dos palabras que sugería. Entendía exactamente lo que ella no había podido expresar apropiadamente. Compartieron cena en silencio confortable. Pero después, en lugar de retirarse inmediatamente a su dormitorio como había hecho noches anteriores, Meghna permaneció sentado junto a fuego, mirando llamas con expresión distante que hablaba de recuerdos dolorosos resurgiendo. Liv limpiaba platos cerca de ventana, consciente de su presencia pero sin atreverse a interrumpir cualquier proceso interno que claramente estaba experimentando. Finalmente, después de lo que debieron ser 20 minutos de silencio contemplativo, Meghna habló con voz más suave de lo que Liv había escuchado antes. Solveig murió hace 4 años. Comenzó sin preámbulo, sin mirarla. Estaba embarazada de nuestro primer hijo. El parto fue difícil desde inicio. Duró 2 días completos. Sus manos se cerraron en puños sobre sus muslos. La curandera de aldea dijo que era trabajo de dioses, que no había nada más que hacer excepto esperar. Pero el esperar se convirtió en morir lentamente mientras yo estaba afuera de cuarto, impotente para hacer cualquier cosa, excepto escuchar sus gritos volverse más débiles, hasta que finalmente se detuvieron completamente. Liv dejó de limpiar, volviéndose para mirarlo directamente.
Viendo dolor crudo en cada línea de su cuerpo, Megnas comenzó, pero él sacudió cabeza, necesitando terminar historia ahora que había empezado. El bebé, un niño, nació muerto una hora después. Lo sostuve en mis brazos. Este ser pequeño que nunca tuvo oportunidad de respirar. Y supe que había fallado en lo más fundamental, proteger a mi familia. Su voz se quebró ligeramente. Después del funeral, no pude quedarme en aldea. Cada lugar me recordaba a ella. Cada persona ofrecía condolencias que sonaban huecas. Y líderes de clan comenzaban ya a presionarme para volver a casarme, producir herederos, cumplir obligaciones. Hizo gesto despectivo amargo, como si Solveig fuera simplemente intercambiable, como si pudiera reemplazarla con cualquier otra mujer y seguir adelante. Se volvió finalmente para mirar a Liv, sus ojos grises brillando con lágrimas no derramadas. Construí esta cabaña con mis propias manos durante años siguientes. Cada tronco, cada piedra, cada clavo fue golpeado con rabia y dolor que no sabía cómo procesar de otra manera. Cuando terminé, juré nunca más dejaría que alguien se acercara suficiente como para perderlos así otra vez. Hizo pausa significativa. Hasta que te vi en esa plaza. El silencio que siguió era denso con emoción no expresada. Liv cruzó lentamente espacio entre ellos. Sentándose en banco opuesto él junto a fuego. Entiendo no querer perder a alguien otra vez, dijo suavemente, eligiendo palabras cuidadosamente. Pero Megnas, aislarte completamente no trae de vuelta a Solveig. Solo asegura que nunca experimentes conexión humana nuevamente. Sus propias palabras la sorprendieron con su audacia, pero continuó. He pasado toda mi vida siendo rechazada, apartada, tratada como si mi existencia fuera error que necesitaba ocultarse. Sé lo que es soledad forzada, pero tú elegiste tu soledad, y ahora me has traído aquí. Rompiendo tu propio juramento, se inclinó hacia adelante. Porque realmente lo hiciste. Fue solo compasión. ¿O parte de ti está cansada de estar sola? Megnas la miró durante largo momento, luchando visiblemente con respuesta honesta. No lo sé, admitió finalmente. Cuando te vi temblando en esa plaza, vi no solo a muchacha siendo vendida, sino a alguien que conocía tipo de dolor que yo conozco. Rechazo, pérdida, sensación de no tener lugar en mundo. Hizo pausa, y ya pensé. Tal vez dos personas rotas pueden ayudarse mutuamente a sanar, o al menos pueden estar rotas juntas en lugar de solas. Era confesión más vulnerable que Liv había escuchado de cualquier persona en su vida. Admisión de que hombre que parecía tan fuerte y autosuficiente estaba en realidad tan dañado emocionalmente como ella misma. Y en esa vulnerabilidad compartida, algo cambió fundamentalmente entre ellos. Ya no eran simplemente amo y trabajadora, o incluso salvador y salvada, sino dos almas heridas reconociendo dolor del otro, y ofreciendo silenciosamente espacio seguro para comenzar proceso lento de sanación mutua. Las semanas siguientes trajeron rutina que, aunque exigente físicamente, proporcionaba a Liv sensación de propósito que nunca había experimentado. Cada mañana traía nuevas tareas: preparar comidas, mantener cabaña limpia, reparar ropa desgastada por uso constante en clima brutal, ayudar a Megnas con preparación de pieles de animales que cazaba. Trabajaban lado a lado en muchas de estas tareas, estableciendo ritmo de cooperación silenciosa que hablaba de entendimiento mutuo creciente. Megnas le enseñaba pacientemente habilidades que necesitaría para sobrevivir si alguna vez quedaba sola, como identificar señales de tormenta inminente en comportamiento de animales y cambios en viento, cómo mantener fuego vivo, incluso con leña húmeda, cómo preparar y conservar carne para que durara meses sin pudrirse. Cada lección era impartida con seriedad de alguien que entendía que conocimiento práctico significaba diferencia entre vida y muerte en montañas implacables. Y Liv absorbía cada palabra, cada demostración, sintiendo por primera vez que su vida tenía valor más allá de simple existencia tolerada por caridad o deber familiar. Sin embargo, aislamiento no era absoluto. Ocasionalmente, cazadores de clanes distantes pasaban por territorio de Megnas en búsqueda de presas que se volvían escasas en áreas más pobladas. Megnas los toleraba, siempre y cuando respetaran límites de sus tierras de caza y no causaran problemas, intercambiando información
sobre movimientos de manadas de caribúes, o alertas sobre lobos especialmente agresivos en región. Fue durante una de estas visitas inesperadas que paz frágil que Liv había comenzado a construir fue amenazada por primera vez desde su llegada. 3 cazadores aparecieron al atardecer de día, particularmente frío, buscando refugio temporal antes de continuar hacia territorios más al norte. Megnas los conocía vagamente de encuentros anteriores en mercados de intercambio. Sabía que pertenecían a clan menor asentado a 2 días de viaje hacia el este. Los invitó a cabaña, con hospitalidad tradicional de tierras nórdicas, ofreciendo compartir comida y calor de fuego, a cambio de noticias de otras regiones. Liv preparaba cena cuando hombres entraron, sus voces ruidosas llenando espacio que normalmente era territorio de silencio confortable entre ella y Megnas. Al principio, o prestaron atención particular a muchacha pálida que se movía eficientemente entre olla de guiso y mesa, donde Megnas había comenzado a servir cerveza aguada. Pero cuando finalmente uno de ellos, hombre de mediana edad, con barba rojiza trenzada y cicatriz que cruzaba su frente, realmente miró hacia ella con atención, su expresión cambió dramáticamente de neutral a algo entre fascinación mórbida y repulsión instintiva. Por Sor, murmuró suficientemente alto para que todos escucharan, sus ojos fijos, en piel blanca de Liv y cabello que parecía brillar casi sobrenaturalmente bajo luz de fuego. Megnas, ¿qué criatura has traído a tu hogar? ¿Es humana siquiera o algún tipo de espíritu del hielo que tomó forma de mujer? Sus compañeros rieron nerviosamente, mirando entre Liv y Megnas como si esperaran que Guerrero también encontrara humor en observación. Liv sintió familiar sensación de vergüenza ardiente subir por su cuello hasta sus mejillas, haciéndolas ruborizarse levemente contra palidez extrema de su piel. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía cucharón sobre olla, cada instinto gritándole que se encogiera, que se disculpara por su existencia, que se hiciera invisible, como había aprendido a hacer durante 21 años de rechazo constante. Pero antes de que pudiera reaccionar de cualquier manera, Megnas se levantó de su asiento con velocidad que contradecía su tamaño masivo, moviéndose entre Liv y cazador de barba rojiza con presencia física que llenó espacio completamente. Su mano descansaba casualmente sobre mango de cuchillo de caza que siempre llevaba en cinturón, gesto que parecía relajado, pero que cualquier guerrero experimentado reconocería como preparación para violencia potencial. Su nombre es Liv, dijo Megnas con voz peligrosamente baja, tono que había usado solo una vez antes, cuando amenazó a Har con arrancarle lengua. Es humana, es trabajadora honesta, y es bajo mi protección. Sus ojos grises se oscurecieron hasta parecer casi negros, bajo sombras de fuego parpadeante, y llegas y vuelves a referirte a ella como criatura, o cuestionas su humanidad. Te arrancaré esa lengua insultante, y la alimentaré a los cuervos como prometí hacer con sus padres, y alguna vez faltaba respeto a ella nuevamente. Silencio absoluto cayó sobre Cabaña, roto solo por crepitar de fuego y respiración audible de cazadores que repentinamente entendieron. Habían cruzado línea invisible pero absolutamente real. Cazador de barba rojiza palideció visiblemente, levantando manos en gesto apaciguador inmediato. No pretendía ofensa, Megnas, se apresuró a decir, su voz perdiendo toda arrogancia anterior y llenándose con respeto teñido de miedo genuino. Solo me sorprendió su apariencia. No sabía que tenías compañera. Usó palabra cuidadosamente neutral que podía significar esposa, trabajadora, o simplemente alguien compartiendo espacio, dejando definición ambiguamente respetuosa. No volverá a suceder. Sus compañeros asintieron vigorosamente, ninguno queriendo provocar ira de hombre cuya reputación como guerrero formidable claramente precedía su presencia física intimidante. Megnas mantuvo su posición entre Liv y visitantes durante varios segundos más, dejando que su mensaje se asentara completamente antes de finalmente regresar a su asiento. Aunque su lenguaje corporal permaneció tenso, alerta a cualquier falta de respeto adicional. Terminemos la comida, dijo con tono que había recuperado algo de neutralidad, pero que seguía llevando advertencia subyacente. Y luego pueden descansar en cobertizo de herramientas si necesitan refugio esta noche. Pero mañana
Al amanecer, continúan su camino. Era despido apenas disfrazado de hospitalidad. Mensaje claro de que habían agotado bienvenida, antes de haberla establecido realmente. Cena continúa en silencio tenso, cazadores comiendo rápidamente, y evitando mirar directamente hacia Liv, quien permaneció cerca de fuego, con corazón latiendo salvajemente en pecho. Por primera vez en su vida, alguien había defendido su dignidad, sin vacilación, sin cálculo de costo personal. Simplemente porque era correcto hacerlo. Cuando visitantes finalmente se retiraron a cobertizo como Megnas había indicado, dejando a Liv y Megnas solos nuevamente en cabaña principal. Ella sintió grimas amenazando con desbordarse, pero las contuvo ferozmente. No quería que Megnas pensara que era débil, que necesitaba consolación constante. Pero él debe haber notado algo en su expresión o postura, porque cruzó espacio entre ellos, con pasos medidos, y se detuvo frente a ella. No demasiado cerca como para ser invasivo, pero suficientemente cerca para que ella pudiera ver sinceridad absoluta en sus ojos cuando habló. «Nadie va a insultarte mientras yo respire», dijo con voz que era simultáneamente gentil y feroz. Combinación extraña, que solo Megnas parecía capaz de lograr. «No me importa quiénes sean, cuántos sean, o qué poder tengan, eres persona con dignidad y valor, y cualquiera que sugiera lo contrario responderá ante mí». No era declaración romántica ni promesa vacía, sino compromiso absoluto de guerrero, cuyo honor personal ahora estaba entrelazado con protección de ella. Liv asintió, confiando en su voz solo para susurrar gracias que contenía peso de 21 años de haber esperado que alguien, cualquiera, la defendiera así. Y en ese momento, bajo luz parpadeante de fuego, que los había visto compartir tantas noches silenciosas, algo cambió fundamentalmente en relación entre ellos. Megnas había sido su salvador, luego su protector práctico, pero ahora estaba convirtiéndose conscientemente en su defensor activo, contramundo, que siempre había sido cruel con ella. Era cambio sutil pero profundo, y ambos lo sintieron aunque ninguno tenía palabras para nombrarlo todavía. Los cazadores partieron al amanecer siguiente tal como Megnas había ordenado, sus figuras desapareciendo rápidamente entre árboles nevados, sin mirar atrás, claramente aliviados de alejarse de situación incómoda que habían creado con su falta de respeto. Liv los observó partir desde ventana pequeña de cabaña, sintiendo alivio cuando finalmente se perdieron de vista, pero también inquietud extraña, que no podía identificar completamente, algo en manera en que Cazador de Barba Rojiza había mirado hacia atrás una última vez, antes de desaparecer entre pinos, le había dado sensación de que esto no terminaría tan simplemente como esperaba. Megnas notó su tensión mientras preparaban desayuno en silencio útil de sus mañanas, pero no comentó inmediatamente, permitiéndole procesar sus propios pensamientos antes de ofrecerle espacio para compartirlos si deseaba. Fue solo cuando se sentaron a comer gachas calientes que él finalmente rompió silencio con observación directa que era característica de su estilo de comunicación. «¿Estás preocupada?», declaró sin rodeos. No era pregunta sino afirmación de hecho obvio que había observado el lenguaje corporal de ella. ¿Es por lo que dijeron anoche o por algo más? Sus ojos grises la estudiaban con atención que había aprendido significaba interés genuino, en lugar de interrogatorio amenazante. Liv dudó, mordiendo labio inferior, mientras consideraba cómo expresar inquietud que parecía casi paranoica, cuando intentaba ponerla en palabras. «Es solo que, la forma en que ese hombre me miró antes de irse», comenzó lentamente, eligiendo palabras cuidadosamente. No era solo curiosidad o, incluso desprecio. Era como si estuviera memorizándome, como si mi apariencia fuera información que planeaba usar para algo. Sonaba ridículo incluso a sus propios oídos, pero Megnas no descartó su preocupación como haría mayoría de hombres al escuchar intuición femenina, que no tenía evidencia concreta. En cambio, puso su cuchara con expresión pensativa, que sugería estaba tomando seriamente sus palabras y considerando implicaciones. «Los cazadores hablan», dijo finalmente, su voz llevando tono de alguien que conocía bien cómo funcionaban redes de chisme y comercio de información en comunidades dispersas de norte, especialmente sobre cosas inusuales que ven durante viajes. «Tu apariencia es distintiva, memorable. Si regresan a su clan,
y mencionan haber visto mujer albina, viviendo con guerrero solitario en montañas. Dejó frase colgando, pero implicación era clara. La información viaja, completó Liv, sintiendo nudo de ansiedad, apretándose en estómago. Y si viaja suficientemente lejos, eventualmente podría llegar a tu padre. Terminó Megnas con expresión que se había endurecido peligrosamente. Sí, ese es riesgo que no había considerado completamente cuando te traje aquí. Hizo pausa, claramente calculando probabilidades y escenarios, aunque honestamente, incluso si Hark escucha dónde estás, dudo que tenga coraje para venir hasta aquí exigiendo nada. Sabe lo que prometí hacerle si volvía a acercarse a ti. Pero inquietud de Lee no se aquietaba tan fácilmente con lógica, por sólida que fuera. Había vivido 21 años, bajo techo de Hark, había observado cómo su mente funcionaba, cómo calculaba cada situación buscando ventaja personal, sin importar costo moral. No conoces a mi padre como yo, dijo con voz más firme de lo que se sentía. Cuando el Bo necesita algo, cuando está desesperado, se vuelve impredecible. Y dijiste que le debía dinero a Gutorm el prestamista. 18 monedas de plata probablemente no fueron suficientes para saldar deuda completamente. Solo para comprar tiempo. Sus dedos se cerraron alrededor de taza de té de hierbas que había preparado, buscando calor y confort en objeto tangible. Si Gutorm está presionando para pago completo, si Hark está verdaderamente desesperado, podría intentar algo estúpido. Podría pensar que puede recuperarme y venderme nuevamente, tal vez a precio más alto, si promociona mi rareza apropiadamente. Palabras salieron más amargas de lo que pretendía, revelando profundidad de cinismo que había desarrollado sobre naturaleza mercenaria de hombre que debería haberla protegido, pero que solo la había visto como activo liquidable. Megnas escuchó todo esto sin interrumpir, su expresión volviéndose progresiva, mente más sombría, hasta que parecía talla de piedra oscura, en lugar de hombre vivo. Cuando ella terminó, él permaneció silencioso durante varios minutos largos, claramente procesando información y formulando plan de acción que considerara todas contingencias posibles. Entonces nos preparamos, dijo finalmente con tono que había tomado cualidad militar, como si estuviera planificando defensa de fortaleza, en lugar de simplemente proteger cabaña aislada. Primero, te enseñaré a usar armas básicas. No espero que pelees como guerrero, pero necesitas poder defenderte, y algo sucede cuando estoy cazando ausente por cualquier razón. Se levantó y fue hacia rincón donde mantenía pequeño arsenal de armas de cacería y defensa, cuchillos de varios tamaños, hacha pequeña, lanza corta. Segundo, establecemos señales. Si ves extraños acercándose, y no estoy aquí, hay lugares donde puedes esconderte que te mostraré hoy. Tercer, comenzamos a almacenar provisiones adicionales en cueva, que conozco a media hora de caminata de aquí. Refugio de emergencia, si necesitamos abandonar cabaña temporalmente. Estaba pensando como soldado experimentado, que había sobrevivido incontables batallas, anticipando problemas, antes de que se materializaran. Liv sintió, simultáneamente reconfortada por su preparación meticulosa y aterrada, por necesidad de tales precauciones. ¿Realmente crees que vendrá?, preguntó. Parte de ella todavía esperando que Megnas le dijera que estaba exagerando, que miedo era infundado, que podían continuar viviendo en paz relativa, que habían establecido. Pero Megnas era demasiado honesto para ofrecer falsas garantías cuando verdad era incierta. No lo sé, admitió. Y esa honestidad brutal era, paradójicamente, más reconfortante que cualquier promesa vacía habría sido. Pero he aprendido, durante años de guerra, que mejor prepararse para problema que nunca llega, que ser sorprendido por problema que no anticipaste. Cruzó espacio entre ellos y colocó mano grande y callosa sobre hombro de ella. Gesto de confort y solidaridad que se había vuelto cada vez más común entre ellos. Pero quiero que sepas algo con absoluta certeza, Liv. No importa quién venga, no importa que amenacen, no importa que ofrezcan, no entregaré tu custodia a nadie. Pagué por tu libertad. Y esa libertad es tuya para siempre, no mía para negociar o vender. Sus ojos sostuvieron los de ella con intensidad, que no permitía dudas sobre sinceridad de promesa. Y Liv, mirando rostro de hombre que había demostrado más honor en semanas que su propio padre,
había mostrado en 21 años. Finalmente permitió que algo de tensión dejara sus hombros, mientras asentía aceptación de protección que él ofrecía sin condiciones, ni expectativas de reciprocidad, que no fuera respeto mutuo y esfuerzo compartido de supervivencia. La tormenta llegó 3 noches después con ferocidad, que sorprendió incluso a Megnas, quien había vivido en estas montañas suficientes años como para leer señales de clima, con precisión casi sobrenatural. Comenzó inocentemente al atardecer con copos de nieve ligeros, que caían con gracia engañosa. Pero dentro de hora, había escalado a ventisca rugiente que hacía imposible ver más allá de pocos metros, en cualquier dirección. Viento aullaba contra paredes de cabaña con furia de bestia viviente, buscando grietas y debilidades para penetrar. Mientras nieve se acumulaba contra puerta y ventanas con velocidad alarmante que amenazaba con enterrar estructura completamente, si tormenta continuaba con intensidad actual durante demasiado tiempo. Megnas había asegurado todo lo asegurable, antes de que peor parte llegara. Había traído más leña de cobertizo de almacenamiento. Había sellado ventanas con pieles adicionales, para prevenir corrientes de aire helado. Había verificado que chimenea estuviera despejada, para evitar humo acumulándose peligrosamente dentro de espacio cerrado. Pero incluso con todas precauciones, cabaña que normalmente era refugio confortable contra elementos, sentía bajo asedio por fuerzas de naturaleza, que no respetaban construcción humana ni determinación de sobrevivir. Liv ayudaba donde podía, siguiendo instrucciones de Megnas, mientras él se movía con eficiencia practicada de alguien que había sobrevivido docenas de tormentas similares. Pero ella podía sentir frío penetrante filtrándose a través de defensas cuidadosamente construidas, invadiendo espacio supuestamente protegido con dedos helados, que buscaban calor de cuerpos vivos para extinguir. Cuando tormenta alcanzó su punto máximo, cerca de medianoche, con viento sacudiendo vigas de techo, y nieve acumulándose tan alto contra paredes, que podían escuchar peso aplastante de ella crujiendo contra madera exterior. Liv comenzó a sentir frío, de manera diferente que simple incomodidad de temperatura baja. Era frío que parecía emanar desde dentro de sus huesos, que hacía temblar sus músculos incontrolablemente, sin importar cuánto se acercara a fuego, cuántas pieles envolviera alrededor de su cuerpo cada vez más débil. Al principio ignoró síntomas. No queriendo parecer débil o demandante, con Megnas claramente tenía suficientes preocupaciones, manteniendo cabaña estructuralmente sólida contra tormenta, que amenazaba con arrancar techo completo, si encontraba ángulo de ataque correcto. Pero cuando comenzó a sentir mareo, que hacía difícil mantener balance incluso sentada, cuando su visión comenzó a nublarse en bordes como si mirara mundo a través de túnel estrecho, supo que algo estaba fundamentalmente mal con su cuerpo. Megnas llamó con voz que salió más débil de lo que pretendía, apenas audible, sobre rugido constante de tormenta. Tuvo que intentar 2 veces más, antes de que él escuchara, y se volviera desde ventana, donde había estado verificando integridad de sellos, contra nieve acumulada. Su expresión cambió instantáneamente. De concentración, intensa alarma aguda, cuando vio cómo ella se mecía levemente en su asiento. Piel normalmente blanca ahora, con tono grisáceo enfermizo que incluso bajo luz tenue de fuego, era obviamente antinatural. Megnas cruzó espacio entre ellos, en 3 zancadas largas, arrodillándose frente a ella, y colocando mano contra su frente en gesto automático de verificar fiebre. Su palma grande era sorprendentemente gentil contra piel de ella. Y cuando retiró contacto, su expresión era mezcla de preocupación y determinación férrea. «Estás ardiendo», declaró, aunque paradójicamente Liv sentía frío que penetraba hasta médula de huesos. «¿Cuánto tiempo has estado sintiéndote así? ¿Por qué no dijiste algo antes?» No era reproche sino genuina incomprensión de por qué ella priorizaría su orgullo, o su deseo de no molestar sobre su propia salud en situación de cada momento. Contaba. No quería. «No pensé que fuera serio», murmuró Liv, sus palabras arrastrándose levemente de manera que señalaba claramente que cualquier cosa que estuviera sucediendo en su cuerpo había progresado más allá de simple resfriado o fatiga. Sus ojos luchaban por enfocarse en rostro de Megnas, viéndolo ondular como si estuviera bajo agua. Megnas maldijo en voz baja, palabra áspera en nórdico antiguo,
que Liv había escuchado raramente de él. Señal de cuán alterado estaba realmente por situación. Sin ceremonia la levantó en brazos, como si no pesara nada. Llevándola hacia su propio dormitorio, donde cama era más grande y más caliente que jergón que ella usaba cerca de chimenea. «No voy a perderte», dijo con voz que temblaba levemente, con emoción cruda que él raramente permitía mostrar. «No después de, no otra vez». Referencia implícita a Solveig colgaba entre ellos. Recordatorio doloroso de que Megnas había estado exactamente aquí antes, impotente mientras alguien bajo su protección se deslizaba hacia territorio donde él no podía seguir. La colocó gentilmente sobre pieles que cubrían su cama, amontonando más sobre su cuerpo tembloroso, mientras su mente claramente trabajaba febrilmente a través de opciones limitadas que tenían en medio de tormenta que hacía imposible buscar ayuda externa. O hierbas medicinales que podrían estar creciendo bajo nieve a kilómetros de cabaña aislada. «Necesito saber qué hierbas conoces», dijo con urgencia mientras se arrodillaba junto a cama, tomando mano fría de ella entre las suyas, intentando transferir calor de su cuerpo al de ella, a través de contacto físico. «Dijiste que tu madre te enseñó, que conocías remedios. Necesito que pienses, Liv, necesito que me digas que podría ayudarte porque yo no sé suficiente sobre sanación, y no puedo perderte por mi ignorancia». Había desesperación desnuda en su voz que penetró niebla de fiebre que nublaba mente de Liv, recordándole que Megnas no era solo protector práctico sino persona, que genuinamente temía su muerte, no solo por pérdida de ayuda doméstica, sino porque había comenzado a importarle como individuo. Como persona, cuya ausencia dejaría vacío en vida, que él había construido alrededor de soledad autoimpuesta. Liv intentó enfocar pensamientos que se dispersaban como humo, buscando entre recuerdos fragmentados de madre que apenas había conocido, pero cuyas lecciones sobre plantas y remedios habían sido transmitidas a través de cuaderno desgastado que Helge había mantenido meticulosamente hasta su muerte. «Corteza de sauce», susurró finalmente, forzando palabras a través de labios que se sentían entumecidos y torpes, «para fiebre, y raíz de equinácea si tienes, para infección». Sus ojos se cerraban involuntariamente. Peso de agotamiento y enfermedad, arrastrándola hacia oscuridad, que prometía fin de dolor, pero también fin de todo lo demás. Megnas apretó su mano con fuerza suficiente para anclar la conciencia. Su voz llegando como si desde gran distancia cuando habló nuevamente con determinación absoluta, que no permitiría que muerte reclamara a otra persona bajo su techo. «Quédate conmigo, Liv, mantente despierta, te traeré lo que necesitas, y lucharemos esto juntos, pero necesito que pelees, que no te rindas». Y en esas palabras, en desesperación cruda que las coloreaba, Liv entendió finalmente verdad que había estado emergiendo gradualmente durante semanas. Megnas no la había salvado solo por compasión abstracta o sentido de honor. La había salvado porque en nivel fundamental que él mismo apenas estaba comenzando a reconocer, necesitaba salvarla tanto como ella necesitaba ser salvada. Dos almas rotas, encontrando propósito mutuo en supervivencia y cuidado del otro. La batalla contra fiebre duró 3 días completos, mientras Tormenta continuaba rugiendo fuera con furia implacable que parecía reflejar lucha interna que Liv libraba contra enfermedad que amenazaba consumirla. Megnas se convirtió en enfermero dedicado con intensidad, que rayaba en obsesión, durmiendo en silla junto a cama, en lugar de alejarse, incluso por horas necesarias para descanso apropiado. Preparando tés de hierbas, cada pocas horas, según instrucciones fragmentadas que Liv le daba durante momentos de lucidez relativa, entre periodos de delirio febril, donde hablaba con personas que no estaban allí, y revivía tromes de vida pasada con angustia que partía corazón. Él seguía recetas de cuaderno desgastado, que ella había traído entre pocas posesiones que tenía. Letra de Helge todavía leyaba después de tantos años. Instrucciones precisas sobre proporciones y métodos de preparación que Megnas ejecutaba con cuidado meticuloso de alguien que entendía que error podría significar diferencia entre recuperación y muerte. La corteza de sauce que tenía almacenada por accidente más que previsión resultó ser suficientemente potente para comenzar a reducir fiebre gradualmente.
mientras compresas frías aplicadas regularmente a frente y cuello ayudaban a estabilizar temperatura corporal, había alcanzado niveles peligrosamente altos durante peor parte de crisis. Y lentamente, tan gradualmente que al principio Megnas casi no se atrevía a creer mejora, era real, y no simplemente deseo desesperado, manifestándose como falsa esperanza. Liv comenzó a estabilizarse, su respiración volviéndose menos laboriosa, su piel perdiendo tono grisáceo, aterrador que había amenazado con volverse color permanente de cadáver. Cuando finalmente despertó completamente en cuarta mañana, con tormenta habiendo amainado durante noche dejando mundo exterior enterrado, bajo metros de nieve pero pacífico en silencio, antinatural de paisaje completamente blanco. Lo primero que vio fue rostro de Megnas inclinado sobre ella, con expresión de alivio tan intenso, que casi parecía dolor físico. Pensé que te perdía, dijo con voz ronca de agotamiento y emoción apenas contenida. Sus ojos grises brillando con humedad, que podría haber sido lágrimas, no derramadas, o simplemente reflejo de luz de fuego cercano, durante esos primeros 2 días. Cuando fiebre no bajaba, sin importar qué hiciera, pensé que dioses me castigaban tomándote como tomaron a Solveig. Su mano encontró la de ella automáticamente. Dedos entrelazándose con familiaridad, que hablaba de días pasados, sosteniéndola así mientras ella luchaba contra oscuridad, que amenazaba con reclamarla. Liv apretó su mano débilmente. Fuerza apenas perceptible pero suficiente para comunicar que estaba aquí, que había sobrevivido, que no lo dejaría, solo con culpa y pérdida, que ya cargaba como peso permanente sobre hombros anchos. No voy a ninguna parte, susurró con voz áspera de falta de uso, y garganta irritada por fiebre. Prometiste que nadie me lastimaría aquí. Y eso incluye enfermedades aparentemente. Intentó sonreír pero gesto salió más como mueca débil que expresión genuina de humor. Megnas soltó algo entre risa y sollozo, sonido extraño y vulnerable que nunca había escuchado de él antes. Evidencia de cuán cerca había estado de quebrarse completamente bajo presión de posibilidad de perderla. Durante días siguientes, mientras Liv recuperaba fuerza gradualmente, roles se invirtieron de manera que ninguno había anticipado. Megnas, quien había sido protector físico y proveedor práctico, necesitaba ahora ser cuidado emocionalmente. Necesitaba escuchar una y otra vez que ella estaba bien, que no iba a desaparecer súbitamente como humo en viento. Y Liv, quien había sido salvada y protegida, encontró voz nueva dentro de sí misma. Capacidad de ofrecer confort y seguridad emocional, nunca había sabido que poseía porque nunca había estado en posición de dar, en lugar de simplemente recibir caridad forzada. Le hablaba sobre hierbas y remedios que su madre había conocido, compartiendo conocimiento que había permanecido mayormente dormido durante años de supervivencia básica, bajo techo de Hark, pero que ahora florecía en ambiente donde era valorado y necesitado. Megnas escuchaba con atención que iba más allá de simple interés práctico en información útil. Parecía fascinado por manera en que mente de ella funcionaba. Cómo podía recordar detalles minuciosos sobre plantas que había visto solo una vez años atrás. Cómo podía conectar síntomas con causas y tratamientos con lógica que rayaba en instinto sanador natural. Tu madre debe haber sido mujer notable, comentó una tarde, mientras Liv le enseñaba a identificar diferentes tipos de cortezas secas que había comenzado a organizar en sistema lógico en estantes que antes contenían solo herramientas de caza y reparación, para dejarte legado así, conocimiento que puede salvar vidas. Había admiración genuina en su voz, respeto por mujer que nunca conoció, pero cuya sabiduría ahora beneficiaba él directamente. Liv sintió calor extraño en pecho ante elogio. No por vanidad, sino porque Megnas veía valor en parte de ella, que mundo siempre había ignorado, en favor de juzgar apariencia física. Ella murió antes de poder enseñarme todo. Admitió con tristeza que había aprendido a llevar como compañera constante. Pero dejó cuaderno con todo lo que sabía, esperando que algún día yo pudiera usar ese conocimiento para ayudar a otros. Hizo pausa, considerando algo antes de continuar. Nunca pensé que llegaría ese día. En aldea, nadie quería remedios de la albina maldita. Preferían sufrir antes que aceptar ayuda de mí. Amargura en voz era evidente, pero ya no la consumía como había hecho antes.
Ahora era simplemente reconocimiento de realidad pasada, que estaba comenzando a soltar. Meghna se volvió para mirarla directamente, dejando Corteza, que había estado examinando su pérdida. Dijo con convicción absoluta, y llega mi ganancia. Porque ahora sé que si algo me sucede cazando, si me enfermo o me lesiono, tengo alguien aquí quien puede sanarme con conocimiento que viene de generaciones de sabiduría femenina. No era halago vacío, sino reconocimiento práctico de valor real que ella aportaba más allá de tareas domésticas básicas. No eres carga, Liv, nunca lo fuiste. Eres milagro, que no sabía que necesitaba. Palabras cayeron entre ellos, con peso de revelación mutua. Ambos reconociendo simultáneamente que relación había evolucionado más allá de simple arreglo práctico de salvador y salvada hacia algo más profundo, más equilibrado, más parecido a verdadera asociación entre iguales, que simplemente complementaban fortalezas y debilidades del otro en danza de supervivencia y crecimiento mutuo que ninguno había anticipado cuando comenzaron viaje juntos, pero que ahora parecía inevitable como cambio de estaciones o movimiento de estrellas en cielo nocturno. La primavera llegó finalmente a montañas con deshielo greyuel, que transformó paisaje de blanco uniforme a pechuec de nieve persistente. Tierra fangosa, y primeros brotes verdes de vida, renovándose después de meses de dormancia invernal. Meghna y Liv habían caído en ritmo de vida, que se sentía tan natural como respirar, cada uno anticipando necesidades del otro, sin necesidad de palabras excesivas. Trabajando juntos en tareas de reparar cabaña, que había sufrido durante tormentas brutales. Preparando tierra para jardín pequeño de hierbas, que Liv quería plantar usando semillas que había guardado cuidadosamente durante invierno. Expandiendo espacio de almacenamiento para acomodar creciente colección de remedios y provisiones que habían acumulado. Había paz en rutina, sensación de estar construyendo algo permanente en lugar de simplemente sobreviviendo día a día. Y ambos se permitían creer cautelosamente que quizás, solo quizás, habían encontrado refugio verdadero, no solo de elementos, sino también de pasados, que los habían perseguido, con crueldad implacable. Pero paz, como Liv había aprendido dolorosamente durante 21 años antes de Meghna, era cosa frágil fácilmente destrozada por realidades que preferían ignorar. Fue en tarde soleada de principios de primavera, cuando nieve finalmente había retrocedido suficiente para hacer caminos montañosos transitables, nuevamente por aquellos suficientemente determinados o desesperados, para intentar viaje. Que paz que habían construido tan cuidadosamente fue amenazada por fantasma de pasado, que Liv había esperado secretamente nunca volver a confrontar. Meghna estaba verificando trampas en perímetro exterior de propiedad, cuando Liv, quien había estado trabajando en jardín de hierbas cerca de cabaña, escuchó sonido de cascos de caballos, acercándose por camino apenas visible que Meghna usaba cuando viajaba hacia asentamientos más lejanos para comerciar. Su primer instinto fue alerta cautelosa, recordando lecciones que Meghna le había enseñado sobre siempre estar consciente de visitantes inesperados en territorio tan aislado. Pero no pánico inmediato porque visitantes ocasionales no eran desconocidos durante meses más cálidos, cuando comercio y viaje se volvían posibles, nuevamente después de aislamiento forzado de invierno brutal. Pero cuando figuras finalmente emergieron de línea de árboles, corazón de Liv se congeló en pecho con reconocimiento terrible que golpeó como puño físico estómago. 3 caballos, 3 jinetes, y liderando grupo con postura, que intentaba proyectar autoridad, que su figura encorvada contradecía, estaba Hark, su padre. Hombre quien la había vendido como ganado defectuoso meses atrás, sin mirar atrás, ni una sola vez después de recibir su pago. Detrás del cabalgaban 2 hombres que Liv no reconocía inicialmente pero cuyas poses tensas y manos descansando casualmente cerca de armas sugería que no eran simples compañeros de viaje sino músculo contratado para respaldar cualquier demanda que Hark planeaba hacer. Por momento que pareció extenderse eternamente, Liv permaneció paralizada en jardín de hierbas, herramientas todavía en manos, tierra bajo uñas. Incapaz de procesar completamente que pesadilla, que había temido durante meses finalmente había materializado, en plena luz del día. Hark desmontó con dificultad que hablaba de meses difíciles, desde última vez que lo vio, su cuerpo más delgado, rostro más demacrado.
ojos llevando desesperación de hombre que había agotado todas otras opciones, y ahora recurría a jugada final riesgosa porque alternativa era aún peor. Sus ojos encontraron a Liv inmediatamente, barriendo su figura con evaluación que era puramente transaccional, calculando valor como haría con caballo que consideraba comprar en mercado. Liv dijo su nombre como si fuera maldición o acusación. No saludo. Te ves bien. Evidentemente el vikingo te ha alimentado apropiadamente. No había calidez paternal. No pregunta sobre su bienestar. Solo observación práctica que ella había sobrevivido suficientemente bien como para servir propósitos que él tenía en mente. Has crecido más fuerte. Eso es bueno. ¿Facilitará lo que viene después? Liv finalmente encontró voz, que había perdido temporalmente con shock de ver figura de su pasado, violando espacio que había comenzado a considerar verdadero hogar. ¿Qué estás haciendo aquí?, demandó, intentando inyectar fortaleza en palabras que temblaban levemente a pesar de sus esfuerzos. Megnas dejó muy claro que no debías acercarte a mí nunca más. Invocación de nombre de Megnas era deliberada, recordatorio de que ya no estaba sola y vulnerable sino protegida por hombre cuya reputación había precedido incluso encuentro inicial. Hark rió. Sonido áspero y amargo sin humor genuino. El vikingo no está aquí ahora, ¿verdad? Observé durante días. Aprendí sus patrones. Siempre verifica trampas en mismos tiempos. Había orgullo enfermizo en voz sobre haber espiado situación antes de hacer movimiento. Como si planeamiento cuidadoso excusara traición fundamental que representaba. Vine a recuperar lo que es mío, continuó Hark, avanzando varios pasos hacia ella, con confianza, que dos hombres armados detrás de él claramente le proporcionaban las 18 monedas de plata. No fueron suficientes. Woodthorn quiere su pago completo o tomará mi casa, mi tierra, todo lo que me queda. Y entonces recordé que tengo activo que todavía tiene valor considerable si se promociona correctamente. Señaló hacia ella, con gesto que era simultáneamente despectivo y posesivo. Mujer albina. Rara. Saludable ahora. Hay coleccionistas en puertos del sur que pagan fortunas por novedades así. Comerciantes que la exhibirían en mercados donde su apariencia traería multitudes pagadoras. Estaba describiendo futuro para ella que era peor que cualquier pesadilla que había imaginado, reducida a curiosidad de feria. Objeto exhibido como monstruosidad, para entretenimiento de masas crueles. Liv retrocedió instintivamente. Herramientas cayendo de manos temblorosas, mientras cabezas sacudía negación violenta. No, dijo con voz que comenzaba a encontrar fuerza nacida de desesperación y furia crecientes. No soy tuya para vender. Megnas pagó por mí. Y ese trato es final. Pero Hark sonreía ahora. Expresión que no alcanzaba ojos que permanecían fríos y calculadores. Trato. Piensas que simple intercambio de monedas te hace libre. Eres mi hija de sangre, y bajo leyes de nuestro pueblo. Padre tiene derechos sobre hija, hasta que es apropiadamente casada o vendida, en matrimonio formal. Estaba torciendo leyes tradicionales para servir propósitos. Encontrando tecnicalismos donde no existían excepto en interpretación conveniente. Simplemente vendí tus servicios temporalmente. Ahora estoy reclamándote para propósitos diferentes. Los dos hombres detrás de él se movieron levemente, manos tocando mangos de armas. Mensajes silencioso de que resistencia sería fútil si ella intentaba huir o luchar. Y en ese momento, mientras sol primaveral brillaba cruelmente alegre sobre escena terrible desarrollándose en jardín de hierbas que ella había comenzado a crear con esperanzas de futuro, que ahora parecían evaporarse. Como niebla matinal, Liv entendió que batalla no sería solo física cuando Megnas regresara, sino fundamental, batalla sobre quién tenía derecho a determinar su destino. ¿Quién poseía autoridad sobre vida, que había sido tratada como mercancía, desde momento de nacimiento maldito por apariencia que nunca eligió, pero que siempre había definido límites de existencia a que otros permitían? El sonido de cascos, aproximándose rápidamente desde el bosque, anunció el regreso de Megnas, antes de que Hark pudiera dar orden a sus hombres de agarrar a Liv físicamente. El guerrero emergió de la línea de árboles montado en su semental negro con velocidad, que hablaba de urgencia absoluta. Como si algún instinto de supervivencia le hubiera advertido
que algo estaba terriblemente mal en su hogar. Su expresión cuando vio escena desarrollándose en Jardín de Hierbas transformó su rostro de calma habitual a furia tan pura y concentrada, que incluso los hombres armados de Hark retrocedieron. Instintivamente, manos moviéndose hacia armas, no con confianza sino con miedo de animales acorralados, que reconocen predador superior. Megnas desmontó con movimiento fluido, que contradecía su tamaño, avanzando hacia grupo con pasos medidos, que comían distancia con rapidez engañosa. Hark, su voz era peligrosamente suave. Tono que Liv había aprendido, significaba violencia, inminente contenida, solo por voluntad férrea. Te advertí que sucedería si volvías a acercarte a ella. Pensaste que mi promesa era vacía. O simplemente es tan estúpido que creíste que 2 mercenarios baratos te protegerían de consecuencias. Sus ojos grises barrieron a hombres armados con desprecio apenas disfrazado. Evaluándolos como guerrero experimentado evalúa oponentes, y claramente encontrándolos severamente inadecuados. Los mercenarios, para su crédito o su cobardía, no intentaron defender su competencia verbalmente, simplemente se tensaron esperando órdenes de hombre que los había contratado. Hark, sin embargo, había venido demasiado lejos, y estaba demasiado desesperado para retroceder ahora, incluso enfrentando furia de Megnas. Ley está de mi lado. Insistió con voz, que intentaba sonar firme pero que temblaba en bordes, revelando miedo subyacente. Es mi hija de sangre. El intercambio entre nosotros fue de servicios temporales, no venta permanente. Tengo derecho bajo tradiciones de reclamar lo que es mío por nacimiento. Estaba apostando todo a tecnicalismos legales, esperando que Megnas respetara suficientemente tradición como para verse limitado por argumentos que tenían apariencia de legitimidad, si uno ignoraba convenientemente espíritu de intercambio original. Megnas se detuvo a pocos metros de Hark, su presencia física tan dominante que padre de Liv parecía encogerse bajo su mirada. Ley, repitió Megnas con tono que goteaba sarcasmo cortante. Hablas de ley después de vender a tu propia hija como ganado en plaza pública. Después de abandonarla a destino que sabía sería brutal porque necesitabas monedas para pagar deudas de juego. Yo paso adelante, forzando a Hark a retroceder. Pagué precio justo presenciado por docenas en mercado. Ese intercambio fue final y vinculante bajo cualquier interpretación de ley que no esté retorcida por tu desesperación y codicia. Hizo pausa, dejando que peso de palabras se asentara. Pero incluso si ignoramos legalidades, aquí hay verdad más fundamental. Liv no es propiedad para ser reclamada como herramienta o animal. Es persona, con voluntad propia. Se volvió ligeramente para mirarla directamente. Y diga, creo que es momento de que ella misma hable sobre dónde desea estar y con quién. Era invitación y desafío simultáneamente, ofreciendo a Liv poder de determinar su propio destino, en momento donde 2 hombres reclamaban autoridad sobre su vida. Pero solo uno había ganado derecho a su lealtad a través de acciones, en lugar de mero accidente de biología compartida. Liv sintió peso de todas las miradas convergiendo sobre ella, Megnas con expresión de apoyo mezclado con tensión evidente. Hark con desesperación apenas contenida, que había comenzado a transformarse en furia ante resistencia inesperada. Y mercenarios con indiferencia profesional de hombres pagados para ejecutar órdenes, sin importar moralidad de situación. Durante 21 años había sido silenciada, ignorada, tratada como objeto, cuyas opiniones y deseos eran irrelevantes para decisiones que otros tomaban sobre su vida. Su voz había sido robada no violentamente sino sistemáticamente, erosionada por años de rechazo constante, hasta que había aprendido que hablar solo traía más dolor, y que silencio era forma más segura de supervivencia, mundo que no quería escucharla de todas formas. Pero algo había cambiado fundamentalmente durante meses, viviendo con Megnas, en aislamiento de montañas. Había redescubierto voz que había enterrado tan profundamente que y había olvidado que poseía capacidad de usarla para algo más que respuestas mínimas y disculpas automáticas por existencia que otros encontraban inconveniente. Y ahora, parada en Jardín de Hierbas, que había comenzado a crear con propias manos, en tierra que había comenzado a considerar hogar verdadero, Liv entendió que este era momento definitorio. Podía encogerse nuevamente en silencio aterrado de muchacha que había sido.
O podía alzarse como mujer que estaba convirtiéndose bajo tutela de hombre que la había tratado con dignidad, que nunca supo que merecía. No, dijo Liv, y palabra salió más fuerte de lo que esperaba, resonando en aire primaveral con claridad que sorprendió incluso a ella misma. No iré contigo, no ahora. No nunca. Sus ojos encontraron los de Hark sin apartarse, sin encogerse, sosteniendo mirada con determinación asida de meses de sanar bajo protección que no demandaba nada excepto esfuerzo mutuo y respeto compartido. Me vendiste porque él era conveniente, porque era solución fácil a problemas que creaste con tus propias decisiones terribles, no porque te importara mi bienestar o futuro, sino porque deudas de juego que acumulaste eran más importantes que dignidad de tu propia hija. Palabras fluían ahora, con fuerza de años de dolor reprimido finalmente encontrando liberación. Nunca fui hija para ti. Solo fui carga que toleraste hasta que ya no pudiste, y ahora que necesitas dinero nuevamente, regresas pensando que puedes simplemente reclamarme como propiedad olvidada, que dejaste en almacenamiento. Sacudió cabeza con desprecio que nunca se había permitido mostrar antes. Pero no soy tuya. Nunca realmente lo fui. Porque nunca me trataste como hija merece ser tratada. Megnas pagó precio justo, no por esclava sino por libertad de alguien que estabas vendiendo a destino peor que muerte. Hizo pausa, respirando profundamente, antes de continuar con convicción absoluta, que había cristalizado durante semanas de contemplación, sobre exactamente qué representaba vida con Megnas versus vida que había dejado atrás. Aquí tengo hogar, tengo propósito, tengo dignidad, y tengo elección. Elijo quedarme con hombre que me ha mostrado más honor en meses que tú mostraste en 21 años. Sus palabras cayeron, como sentencia final, sobre reclamo de Hark, y en silencio que siguió. Todos podían ver que algo fundamental había cambiado. Liv ya no era víctima pasiva, esperando que otros decidieran su destino, sino agente activa, reclamando autoridad sobre vida que otros habían intentado controlar sin su consentimiento ni consideración. La furia en rostro de Hark ante rechazo público de su hija fue reemplazada rápidamente por cálculo desesperado de hombre que veía última oportunidad de salvación, escapándose entre dedos como arena. Hizo señal breve a mercenarios detrás de él, gesto que claramente pretendía iniciar acción violenta, para tomar por fuerza lo que no podía obtener por intimidación legal o apelación emocional fallida. Pero antes de que hombres armados pudieran dar siquiera primer paso hacia Liv, Megnas se movió con velocidad, que contradecía su tamaño masivo, colocándose físicamente entre ella y amenaza con presencia tan dominante que mercenarios se congelaron instantáneamente. Su mano descansaba ahora abiertamente sobre mango de hacha de guerra, que llevaba siempre en cinturón. No como amenaza vacía, sino como promesa absoluta de violencia si situación escalaba un paso más. Háganlo, dijo Megnas con voz peligrosamente calma, casi invitando ataque. Intenten tocarla. Y aprenderán por qué sobreviví batallas donde cientos murieron. Porque mi nombre es susurrado con respeto, incluso en territorios donde nunca he pisado. Sus ojos grises habían tomado cualidad de acero frío. Mirada que había visto muerte y distribuido muerte, y que no temía ni remotamente a dos mercenarios de segunda clase contratados por hombre desesperado. Pelearé hasta último aliento para protegerla. Y prometo que ustedes caerán mucho antes de que yo consideres y quiera rendirme. No era bravuconería vacía, sino declaración de hecho de guerrero, que había probado su valía en circunstancias infinitamente más peligrosas que confrontación desigual en jardín soleado. Los mercenarios intercambiaron miradas rápidas, comunicación silenciosa entre profesionales, que reconocían cuando trabajo pagado no valía costo potencial de vida, y sutilmente retrocedieron, manos alejándose de armas en señal universal de que no tenían interés en morir por causa perdida de empleador que claramente los había engañado, sobre nivel de oposición que enfrentarían. Hark vio deserción de su músculo contratado, y algo en él se quebró visiblemente. Desesperación transformándose en furia impotente de hombre que había apostado todo en jugada final, y perdido completamente. «Eres mi hija», gritó hacia Liv con voz que se quebraba. Últimas defensas de racionalización paterna desmoronándose bajo peso de rechazo absoluto. «Mi sangre corre por tus venas. No puedes simplemente abandonar familia». Pero palabras sonaban huecas incluso a sus propios oídos.
Apelación desesperada a conexión, nunca había nutrido, apropiadamente, y que ahora intentaba invocar solo, cuando le convenía. Liv permaneció firme detrás de Megnas, encontrando coraje en su presencia protectora, para finalmente decir verdades que había tragado durante toda su vida. Familia es más que sangre compartida, respondió con voz que ya no temblaba. Familia es quien te protege cuando eres vulnerable, quien te valora cuando otros te rechazan, quien te ve como persona, en lugar de propiedad conveniente o carga vergonzosa. Hizo pausa significativa. Megnas ha sido más familia para mí en meses que tú en 21 años. Esa es verdad que ninguna cantidad de gritos o amenazas puede cambiar. Y en esas palabras, en rechazo absoluto de autoridad paterna, que nunca había sido ganada solo asumida por accidente de biología. Hark finalmente entendió que había perdido no solo batalla presente sino cualquier reclamo futuro sobre hija que había desechado tan casualmente cuando necesitaba dinero. Megnas agregó peso final a situación con declaración que no dejaba espacio para ambigüedad o futura disputa. Si vuelves aquí, si envías otros, si incluso pronuncias su nombre en conversaciones con extraños, cumpliré promesa original que hice en plaza aquel día. Tu lengua alimentará cuervos, y tu cuerpo nutrirá lobos de estas montañas. Esa es mi palabra como guerrero, como protector, y como hombre que ha decidido que Lívarksdóttir ya no lleva tu apellido sino que, si ella acepta, comenzará nueva vida con hombre que elegimos juntos. Era propuesta implícita de matrimonio, al menos asociación permanente equivalente. Declaración pública, ante testigos de que relación había evolucionado más allá de simple arreglo práctico, hacia compromiso profundo, que desafiaba todas convenciones de cómo tales cosas supuestamente debían desarrollarse. Hark, derrotado completamente, y enfrentando amenaza de muerte creíbles, y persistía. Finalmente se rindió con suspiro amargo. Montando su caballo con movimientos de hombre, había envejecido décadas en minutos. Partió sin palabras finales, seguido por mercenarios aliviados de escapar con vidas, sus figuras desapareciendo entre árboles, y llevando con ellos su último vínculo de Liv con pasado que finalmente, definitivamente, había dejado atrás para siempre. El silencio que siguió a partida de Hark era denso con emociones no expresadas, peso de confrontación, y revelaciones todavía colgando en aire primaveral que ahora parecía más fresco, más limpio. Como si tormenta emocional hubiera purgado algo tóxico que había estado contaminando atmósfera. Liv permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando lentamente que amenaza, que había temido durante meses finalmente había llegado, y había sido derrotada, no solo por fuerza física de Megnas, sino por su propia voz encontrada. Su propio coraje redescubierto, su propia elección reafirmada contra expectativas de mundo que nunca le había preguntado qué deseaba. Megnas se volvió hacia ella con expresión que mezclaba preocupación y algo más profundo, más vulnerable. Emoción que raramente permitía mostrar pero que ahora brillaba claramente en sus ojos grises, bajo luz declinante de tarde. Dije algo allá. Comenzó con voz curiosamente insegura, para hombre que momentos antes había estado listo para pelear hasta muerte, sobre nuevo nombre, sobre comenzar nueva vida juntos. Hizo pausa, eligiendo palabras cuidadosamente como si cada una llevara peso tremendo. No pretendía presionarte o asumir nada sobre lo que deseas para futuro, pero necesito que sepas que no fue solo actuación para ahuyentar a tu padre. Fue verdad que he estado sintiendo crecer durante meses pero que no sabía cómo expresar apropiadamente. Sus manos, capaces de violencia terrible pero también gentileza infinita, tomaron las de ella con cuidado reverente. Liv, cuando te compré en plaza, pensé que estaba salvando a alguien vulnerable de destino cruel, pero verdad que he aprendido es que me salvaste a mí tanto como yo te salvé a ti. Me salvaste de soledad autoimpuesta, de culpa que me consumía, de vida medio vivida, en sombras de pérdida, que no podía procesar. No te pido que me ames, continuó Megnas con honestidad brutal que era su marca característica. Porque amor no es algo que puede exigirse o comprarse. Debe crecer naturalmente, o no vale nada en absoluto. Hizo pausa. Vulnerabilidad desnuda en su rostro. Pero te pido que consideres construir vida conmigo, no como propietario y propiedad,
ni siquiera como salvador y salvada, sino como compañeros iguales, que enfrentan mundo hostil juntos, con fortalezas complementarias y respeto mutuo profundo. Era propuesta más hermosa que Liv había escuchado jamás. No porque prometiera romance idealizado, sino porque prometía realidad práctica de asociación construida sobre fundamento sólido de experiencia compartida y entendimiento mutuo ganado, a través de meses de supervivencia lado a lado. Liv sintió lágrimas deslizándose por mejillas, pero por primera vez en vida, eran lágrimas de alegría abrumadora, en lugar de dolor o vergüenza. Megnas dijo su nombre como oración, como bendición, como promesa. No necesito considerar nada porque decisión ya está tomada. Y ha estado clara desde el momento en que me defendiste contra esos cazadores. Desde que cuidaste mi fiebre como si tu vida dependiera de mi recuperación, desde cada pequeño acto de bondad que mostraste sin esperar nada a cambio. Sus manos apretaron las de él con fuerza, que contradecía su estructura delicada. Te amo, no a pesar de tu pasado roto, sino en parte porque entiendes lo que es estar roto y sanar lentamente. Y sí, quiero construir vida contigo. Tener nuevo nombre que no esté manchado por memoria de hombre que me desechó. Crear hogar verdadero en este lugar, donde aprendí finalmente que soy de dignidad y amor. Palabras fluyeron con convicción absoluta. Declaración de compromiso, que era tanto promesa romántica, como reconocimiento práctico de que habían encontrado en el otro algo raro y precioso, comprensión genuina nacida de experiencias paralelas, de pérdida y redención. Esa noche, mientras el aurora boreal pintaba cielos sobre montañas, con colores imposibles de verde y púrpura, Megnas y Liv permanecieron abrazados fuera de cabaña, que había sido refugio de soledad para él y salvación de rechazo para ella, pero que ahora era simplemente hogar compartido, donde dos almas rotas habían encontrado forma de sanar juntas. Y en silencio de noche nórdica, roto solo por viento susurrando entre pinos, y ocasional llamado de búho cazando en distancia, ambos entendieron verdad fundamental, que incluso en norte más cruel, donde invierno duraba meses, y supervivencia requería fuerza constante, amor podía florecer entre quienes tenían coraje de ser vulnerables, de confiar después de traición, de construir futuro sobre ruinas de pasados dolorosos. Habían comenzado como guerrero solitario y muchacha rechazada, unidos por transacción que nadie habría confundido con romance, pero terminaban como compañeros elegidos, unidos por respeto mutuo y amor, que había crecido lenta pero inevitablemente de terreno fértil de experiencia compartida y humanidad reconocida. Era comienzo, no final, de historia que escribirían juntos en años venideros, pero era comienzo correcto, construido sobre fundamento que podría soportar cualquier tormenta que futuro trajera.